Audio Jungle. Buenas noches, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros, miércoles 21 de febrero, y vamos a platicar sobre el Estado de México, qué está sucediendo y qué está aconteciendo ahí en el Estado de México. Pero antes quisiera hacer algunos pequeños comentarios de lo que está sucediendo. El día de ayer y el día de antier se hablaba de esta reunión de Trump con Enrique Peña Nieto a raíz de esa llamada telefónica que tuvieron. Esto circuló en las redes, circuló en los diarios tradicionales, circuló en la televisión, en la radio. Hasta hace un rato Eduardo Sánchez desmintió todo, que no hay ninguna reunión pactada ni planeada. 48 horas después, o sea, así como que reaccionan lentamente. Pero ya, esto se había corrido, ya la gente estaba hablando de qué era lo que se iba a tratar, de qué iba a ir a hablar Peña con Trump, y bueno, pues ya Eduardo Sánchez lo desmiente. Vamos a platicar de la cleptocracia. Fíjese que en esto de la cleptocracia, Ricardo Anaya tiene lavado de 54 millones de pesos, y bueno, le han pegado durísimo. Después viene Rosario Robles, caramba, 3,855 millones de pesos. No, esta sí le pegó duro. Esta sí le pegó. Ha de estar haciendo su cochinito. ¿Se acuerda cuando estaba con López Obrador? Que López Obrador iba a ser el candidato a la jefatura de gobierno en contra de Santiago Krill, que venía abajo del fenómeno Vicente Fox. Bueno, pues ella hizo su cochinito y mire que le metió bastante dinero a López Obrador para ganar la jefatura de gobierno. Pero ¿qué sucede cuando se habla de 3,855 millones de pesos y después incautan un mega rancho? Imagínense 30,000 hectáreas, yo no sé qué sea eso, no alcanzo a entender qué es 30,000 hectáreas. Entonces me puse a preguntar y me dijeron, mira, haz de cuenta la delegación Tlalpan más grande. Hay 4 ranchos ahí del señor César Duarte, pero César Duarte dejó el poder, dejó el gobierno el 4 de octubre del 2016, 4 de octubre de 2016, puta, hace año y medio, hasta un año y medio después se dieron cuenta, un año y medio después se percataron. ¿Qué sucedió? Un año y medio después incautan el mega rancho. 30 hectáreas que son pues las dimensiones de la delegación Tlalpan. Y hay un aumento al precio de la gasolina, pero no se preocupe usted, esto es para Carlos Slim, para Alberto Valleres, aumentó la roja, la premium, a 20 pesos. Y como es para los ricos, dice Meshmacher, el subsecretario de Hacienda, dijo que la gasolina, la roja, es para los ricos. Entonces ellos ni se van a dar cuenta de que aumentó el precio de la gasolina. Bueno, ya están nuestros invitados el día de hoy, nuestros invitados sobre el Estado de México que nos acompañan y los vamos a ir presentando. Está con nosotros Ariel Juárez Morena. Ariel, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Buenas noches a ti y a tu ¿Qué onda? auditorio. Pues nada, aquí... ¿Cómo va el Estado de México? Bien. Pues habría que preguntarle a la gente si han visto al gobernador con todo este esquema que se ha presentado en el Estado de México, el fraude que ha resultado, la tarjeta rosa, el salario rosa. Hay molestia de parte de las amas de casa que en algún momento confían. ¿Cuánto es lo que se está otorgando? Son 2,400 pesos bimestrales. Bimestrales. Bimestrales, de 1 a 12 aportaciones como máximo, pero eso está a suficiencia presupuestal. Es decir, a partir del dinero que pueda contar el gobierno del Estado para poder aplicar este programa. Pero además que es con un fin electorero meramente, porque... ¿Pero electorero por qué? Pues ya pasó la elección, ya les ganó. A ver. Le ganó a Requete Bien. ¿Quién perdió? No. ¿Quién perdió? ¿Quién perdió? Requete Bien, ¿no? Perdió el PRI. Hay que ver en números fríos. Pero con el verde... Con el ahorita está el verde aquí, te va a reventar ahorita el verde. Mira, no es un asunto de... Menor. No, de temor. Aquí se viene a un espacio de debate. Eso es un foro de debate. Bienvenida a la crítica y nada más que el que se lleva se aguanta. Ese es el único esquema, ¿no? Ajá. Aquí es todo se vale con respeto. No, todo se vale. El que se lleva se aguanta está bien, pero todo se vale. No, tus cosas esas no.
También nos acompaña el día de hoy Jorge Acosta del Partido Acción Nacional. Jorge, mucho gusto, bienvenido. Gracias, Nino. Pues obviamente yo creo que el principal problema que aqueja al Estado de México pues es la deuda pública. Obviamente hasta 2016 había una deuda que rondaba los 39,000 millones de pesos. Ahorita, tocando el tema de la tarjeta rosa, quiero pensar que ya van a llegar al techo de los 50,000 millones. Es algo preocupante porque obviamente la creación de programas sociales obviamente implica que pues los ingresos no alcancen. Pero estamos hablando del inicio, el arranque de Alfredo del Mazo. ¿Ya llegó a su techo en cuanto a presupuesto? No, no creo, pero finalmente yo creo que recibe una administración con una deuda bastante importante. Él recibe una administración con una deuda bastante importante, ¿es que robó Erubiel Ávila y Mansur mucho dinero? ¿O qué quieres decir? Porque no entiendo. No, vaya, yo bueno, no me atrevería a decir. Que desviaron. Finalmente la deuda pública va porque pues, obviamente el ingreso no alcanza, ¿no? Como principal problema que tiene el Estado de México. ¿Eso le favorece al Partido de Acción Nacional? Por supuesto, porque obviamente en el Partido de Acción Nacional, obviamente creemos que la política económica debe de llevarse de otra forma. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy José Benítez de Morena. José, mucho gusto, bienvenido. Mucho gusto, un placer estar en tu programa. Saludos a la audiencia presente. Pues me llama mucho la atención cómo se plantea de quién gana o quién pierde, porque me parece que el ejercicio político no es un asunto de ganadores y perdedores. Si me preguntas, quien pierde en el Estado de México es el pueblo del Estado de México. ¿Por qué? Porque vivimos en un Estado de México donde la administración ha hecho pedazo el presupuesto público, donde se ha enquistado una familia donde el poder... ¿Cuál familia? Los del Grupo Atlacomulco, es muy famoso ese tema, orígenes del presidente. No le iban a quitar a fuerzas, no se trata de nombres. La consigna era ganar al Estado de México porque implicaba pues el ego del presidente Peña, que estaba de por medio. Sin embargo, le ganamos la elección, se demostró, fue un fraude, digo, ¿qué se puede decir? Pero ganaron porque el Verde tenía los votos que ustedes necesitan. No, hay que preguntarle al grueso de la población del Estado de México que vive en toda la franja metropolitana que ganó Morena. ¿Hubo fraude? Pues yo no vi salir, yo no vi nunca, yo nunca vi a López Obrador salir a pegar gritos y a pasearse por todo Paseo de la Reforma como lo hizo aquí, o a pasearse por el Paseo Toyocan. Por el fraude, ¿dónde gana Alfredo del Mazo? ¿En dónde? ¿En Toluca? Los distritos de mayor marginación no pierden. Pierden la mayor cantidad. ¿Hay impugnación por parte de ustedes? Los municipios pierden. ¿Hay impugnación? ¿Impugnación? ¿Hay impugnación de López Obrador? Hubo impugnaciones, no de López Obrador. López Obrador no está en los órganos jurídicos del país. ¿Delfina? No, ¿Higinio? Los ellos procesos de impugnación quedaron asentados en el proceso. Pero la discusión es más de fondo. La discusión es más de fondo porque si tú revisas en qué momento en la democracia mexicana un proceso de esa magnitud termina en una justicia electoral, en ningún momento. Bueno, pues ustedes lo hubieran hecho con una marcha, una manifestación o algo. Sí. ¿A ti no te pregunté? No, pero estoy hablando con el señor. El que se lleva se aguanta. También nos acompaña Miguel Aranzola del Partido Acción Nacional. Miguel, mucho gusto, bienvenido. Buenas noches, gracias, el gusto es mío, Nino. ¿Qué onda? Pues un proceso complicado, incierto. ¿El que viene o el que pasó? El que estamos por vivir. El que estamos por vivir, inseguridad, incertidumbre, abusos del poder. La gente está cansada, está harta, ya no hay credibilidad. ¿El hartazgo es en el Estado de México o en la República Mexicana? En general, Nino, es en general. Marcado hoy por la cuestión política electoral, el Estado de México y los 125 municipios que lo integran. ¿El hartazgo es contra el PRI, es contra MIT, es contra Peña, es contra Alfredo del Mazo, es contra quién? Contra todos, Nino. Todos los políticos que de forma cíclica entran, le dan vuelta, no salen, no ceden. Sin embargo, se mantienen, pero la evidencia es notoria, la gente está cansada. Muy bien, también nos acompaña el día de hoy Susana García del PRD. Susana, mucho gusto, bienvenida. Muchas gracias, Nino. Muy buenas tardes a todos. Pues coincido con mis compañeros en lo que comentan de las dificultades que padecemos todos los días en el Estado de México. No había tenido la necesidad de transitar por el circuito mexiquense y el día de hoy lo hice, viendo que lo que ya sabemos, las cuotas siguen aumentando de una manera descomunal, que una familia promedio no puede hacer esos pagos para trasladarse por Esto aumentó después de las elecciones. Sí,
¿Aumentó después de la elección? Y aparte es una concesión que se concedió hasta el 2049, que entonces la empresa OHL tiene el control, No me digas que es de OHL, qué buen negocio. Y es una de las carreteras Entonces la concesión es de OHL y hasta el 2049 van a estar explotando a los mexicanos. Así es, y eso fue con beneplácito de nuestros diputados, la mayoría del Estado de México, con el gobernador. ¿Y la gente qué dice a todo eso? Pues la gente que andamos a pie no podemos transitar todos los días por ahí, a menos que haya alguna emergencia. Hay un tramo del municipio de Ecatepec, en donde yo vivo, a donde comienza el municipio de Nezahualcóyotl, se transita alrededor de unos 8 o 9 minutos y cuesta 52 pesos. Es un problema realmente 52 grave. pesos la ida y 52 pesos el regreso, porque el que va a trabajar un golpe directo en el 104 pesos familia. y el salario es de 88 pesos, ¿no? Así es. O sea, no alcanza. Así es, entonces. También nos acompaña Liliana González Pri. Liliana, mucho gusto. Bienvenida, Liliana. Hola, Nino querido. Buenas noches a todos los que nos acompañan y a nivel nacional a gente que nos ve. Pues Nino, aquí se vienen a hacer comentarios y falacias y de todo, siempre dicen del fraude, el fraude no lo demostraron, eso es mentira. El gobierno del Estado de México está trabajando. El problema y lo que siempre se han quejado los partidos políticos es que nuestros gobernantes invierten mucho dinero en el tema de publicidad. En este caso no se está haciendo, el gobernador está trabajando y bueno, aquí yo veo un problema de comunicación más no de trabajo. El tema de sí, la ciudadanía está harta con todos los problemas de corrupción que están sucediendo. Nunca como antes la Auditoría Superior de la Federación ha hecho... pues no ha demostrado al 100%, pero encuentra inconsistencias, Nino. Estas inconsistencias no quiere decir que realmente nuestra gente está cometiendo fraudes o lo está haciendo. Qué bueno que las está determinando, qué bueno que las está demostrando y que se investiguen hasta las últimas consecuencias. Muy bien, también nos acompaña Pedro Rodríguez del Partido Verde Ecologista. Pedro, mucho gusto y bienvenido, Pedro. Tanto tiempo de no verte, me da gusto saludarte. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí, Nino, y pues efectivamente yo creo que esta elección que está por venir va a ser una elección muy interesante por lo que aquí se presenta y coincido con mis compañeros que la gente está cansada de la corrupción, de los políticos y yo siempre he insistido en que no hay partido bueno ni partido malo. Yo creo que los que estamos mal o estamos bien son los que representamos a los partidos. Yo hablaba de que va a ser una elección realmente interesante porque hoy la ciudadanía, los mexicanos, tenemos que aprender a analizar perfiles, no irnos siempre por un simple partido, no irnos tampoco por promesas que nunca se van a cumplir. Hay que analizar las promesas de los candidatos, hay que ver si son viables y no únicamente porque nos prometan es algo que se va a cumplir. Tú que tienes mucha experiencia en Atizapán, ¿cómo ves la situación ahí? Pues yo creo que va a ser una elección efectivamente muy competida. ¿Sí? No una competida de 2 ni de 3, considero que va a ser una elección de 4. Y coincido que ahí también va a ser una elección en la cual los atizapenses tendrán que analizar perfiles, ver experiencia, comparar obviamente el rendimiento y los resultados que cada uno ha obtenido. Si es que realmente queremos cambiar a nuestro municipio, igual tendrá que ser a nivel país. Hay que ver quién tiene el mejor perfil, quién tiene mayor preparación, porque creo que todos queremos tener un mejor municipio, un mejor país, y no se vale nada más basarnos en simples promesas de campaña que el día de mañana no se cumplen. O sea, ¿va a ser una elección muy competida ahí? Yo pienso que sí, igual que va a ser la nacional. Igual que todas, ¿verdad? Yo ya veo que se está... Mira, yo la precampaña se me hizo así de flojera. Ahorita esto de la intercampaña, pues ya hasta me dormí, porque pues, imagínate que no pueden venir 2 candidatos a la presidencia de la República a un partido, porque en ese momento lo sanciona el INE. Y sin hablar de nada, sin llegar a un debate, no se pueden presentar físicamente en un programa. Es algo que yo no entiendo en las intercampañas. Entonces, José Antonio Mida ayer decía algo muy interesante, decía, esto lo deberíamos de haber cambiado, pero eso lo tienen que cambiar los legisladores, ¿no? Claro. Para que la intercampaña, bueno, pues haya debates. Además, se me hace tan larga que por eso la gente se va aburriendo. Todo lo que sucedió en la precampaña ya lo tiramos a la basura porque ya no existe. Ahorita estamos en la intercampaña que es, no sé si es la reflexión o es o no entiendo qué es. No he llegado a comprender qué es. Cada vez que invito a alguien me dice, ¿puedo hablar de lo que yo quiera? Pues no sé, puedes hablar de lo que tú quieras. Pero ¿y si el INE me sanciona? ¿Y por qué te va a sancionar? O sea, ya es así como temor al INE o temor a que no conocemos o no sabemos qué es lo que va a suceder en cada una de las etapas estas de la precampaña.
¿Sí? ¿Tú sí sabes? Ninguno de ustedes es Yo creo que esas son de las cuestiones Porque yo sí. que lamentablemente se negocian, se cabildean en Cámara, porque ponen más el esquema de conveniencia política que lo que en realidad... Por eso no le conviene ni al PRI. Por eso, pero este esquema ya viene, no de esta legislatura, viene de legislaturas anteriores. En esta legislatura no se acordó este esquema de intercampaña. Claro que es algo que se tiene que ir perfeccionando, pero que en su momento quienes consideraron presentarlo así, pues ahora estamos con este vacío. Lo que es interesante es escuchar al compañero del Verde señalar que hay una pues falta de atención en el Estado de México, porque curiosamente ahora ellos no van con el PRI. Finalmente en la elección del año pasado con Alfredo del Mazo fueron juntos, pero hoy, ¿cuál es el esquema que priva dentro del PANAL, del Verde y del PRI? Pues que el PRI no cumple. O sea, si no le cumplió a sus aliados, ¿cómo le van a cumplir a la ciudadanía? Que eso es algo también importante. Bueno, seguimos con un esquema de pobreza porque no han aplicado ninguna política pública que realmente la puedan convertir en ley, porque los programas sociales al final del día siempre los van a terminar utilizando de manera electoral, como el caso de la... Ustedes sí le cumplen, ¿verdad? Porque es la ultraderecha con la ultraizquierda. No es un asunto de ultraderecha contra ultraizquierda. Sí, creo que son proyectos... Es Caleb, ya le pusieron así, ¿no? Le dijeron que era Caleb. Bueno, habría que preguntarle... ¿Sabes quién es Caleb? Habría que... ¿Sabes quién es Caleb? No lo sé, pero mira lo que dijo el del PES, a ver, que era Caleb. Por eso, pero habría que preguntarle al exsecretario de Gobernación, ¿no? A Osorio Chong. Osorio Chong ya no está, espérate. Dije el exsecretario de Gobernación. Pero no era de él el partido. Sí, él es el fundador de Encuentro Social. Ah, ¿sí? Claro. ¿Y entonces ustedes por qué fueron con ellos? No, nadie fue con ellos, o sea, abusado. Ahí fue un esquema de coincidencia. Ellos se acercaron a Morena, no fue una... ¿A que lo santificaran? No a santificar, a hacer un proyecto de nación que hoy en día lo tiene ubicado, pero precisamente... ¿Le pidieron autorización a Osorio Chong? No es un asunto... ¿O se fue por eso Osorio Chong? Es que... ¿O por eso llegó Navarrete? No, pues dime, cuéntame, la Secretaría de Gobernación, sabes todo. Y fíjate a qué nivel están las cosas, que curiosamente se lo querían echar con el accidente que hubo. O sea, ¿Pero quién se lo quería echar si fue un accidente? Accidente. No. Está bien. Quienes lo quieran ver así, pues está bien. Sí, era una tiene una que estaba abajo y No. Haz tu cuento. Parte de ese esquema de corrupción que hay sobre la falta de mantenimiento de las aeronaves, que al final del día lo que generan o originan es una pérdida lamentable de 13 personas y una cantidad... 14 son los fallecidos. Y algunos más heridos. Entonces, con usted disculpe, piensan que van a resolver las cosas. Al final creo que hasta las mismas aeronaves pues no quieren a los del PRI, ¿no? Ya se estaban echando a Navarrete y a Alejandro Murat. Entonces, oye, no se vaya a subir tu jefe en una de esas y pelas, güey. Él se va a vuelos como... Partido de Acción Nacional. Yo creo que el problema de las es una visión muy rara, ¿verdad? Estos morenos. Bueno, no la compartimos, pero la respetamos. El problema de las precampañas radica en que el espíritu que pensó el legislador al crear esa figura era precisamente para que al interior de los partidos existiera la posibilidad de que 1, 2 o 3 precandidatos pudieran acercarse con los propios militares. En la precampaña. En la precampaña. El problema es que esta circunstancia pues deja de ser precampaña porque vemos spots en televisión, escuchamos spots en el radio. Pero dicen que son nada más para los panistas, que son para los de Morena. Obviamente. Y yo me tapo los oídos porque me da vergüenza, estoy escuchando lo que no me importa. Y es una circunstancia que inclusive desfavorece al elector porque obviamente se harta. Pero no hubo precandidatos, todos fueron de dedazo. MID lo destapó primero Luis Videgaray, que es el jefe, después el presidente, que es Peña, o sea, doble destape. ¿A ustedes cómo les fue? Obviamente Anaya, pues, Anaya como candidato único hizo así, hizo como el de Morena también hizo así, ¿no? Esa es una circunstancia. Entonces la precampaña no sirvió para maldita la cosa. Se debe de cambiar, se debe de restringir, porque obviamente el hecho de que en un spot tú le pongas publicidad dirigida a los militantes, la gente se reía, es una a ver, en Morena, ¿cómo le hizo? Así, igual que, oye, ¿cómo le hizo? Así.
A mí me parece interesante plantear... Ahí sí usó el otro dedo, el pulgar, ¿no? Me parece interesante plantear cómo el sistema político y electoral se ha venido confeccionando para evitar que los que participamos en el espectro político dialoguen con la gente. Es una contradicción y una negación política primero. Y luego está diseñado también para la oposición, porque tú decías, ni le pega al PRI, no, el PRI llega y llena de gallardetes inmediatamente con dinero. Spots, acarreados, lo que ya sabemos cómo practican. No es la cancha pareja para todos. Incluso en las prerrogativas partidarias. Es diferente el hacer política, no son las mismas condiciones. Es una contradicción. López Obrador, y lo han criticado en muchos espacios como este, que lleva 18 años en campaña, ya quisieran los compañeros que están aquí en esta mesa conocer la profundidad y la complejidad de lo que representa México. Entonces, no son... Pero ya no es el mismo discurso de hace 18 años. Yo los invitaría a que se dieran una vuelta por el país. Es más, siquiera por la periferia del Estado de México. Yo tengo el placer de conocer los 125 municipios y los políticos mexicanos viven en otra realidad. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo me acuerdo de López Obrador cuando visitó todo el estado de Oaxaca. Son no sé cuántos municipios, porque hay municipios de usos y costumbres, y llevaba de la mano a un muchacho, Gabino Cue, que se robó 30,000 millones de pesos, lo llevó a placear. Y Gabino Cue se robó el dinero, pero era de ustedes. Pero no era de ustedes, es... Pues, entonces, ¿por qué lo llevó? ¿Por qué lo plació? En la política. ¿Por qué lo plació? Hay un... Porque eran cuates. La necesidad de un partido de hacer la campaña, pero no nos podemos ser responsables, y mucho menos a López Obrador, de las conductas de terceros. Aquí cada quien paga lo suyo, y en Morena no se le solapa nada. Lo llevó a todos los municipios. Lo llevó a todos seguramente los muchos otros candidatos. No, a él solo. Seguramente 30,000 millones de pesos, y ahora vas a decir que es del PRD, y ahorita Susana que nos cuente. PAN. Yo considero que el fondo realmente es... ¿Hay fondo en esto? Sí, el fondo de la problemática, por principio de cuentas, es una descarada violación de garantías constitucionales, pisoteadas, manipuladas y hechas de forma con artimaña, de tal manera que la gente se aprovecha de esa situación. Realmente el discurso de hoy, digo, respeto la pluralidad y la invitación a este foro, sin embargo, ya la gente está cansada de esta situación. Muchas palabras, pocas acciones. Desgraciadamente no es el beneficio... O sea, la verborrea. Común. Exactamente, exactamente. El bla, 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 el discurso, el circo, al pueblo lo siguen tratando del mismo modo. La gente ya cambió, hay cambio, hay un cambio radical. La gente quiere acciones, quiere participar, pero no le permiten. Hablamos de los procesos documentados de forma política, sin embargo hay candados que la misma gente que planeó en su momento en las diputaciones, la cuestión de las senadurías, etcétera, solitos no imaginaron la magnitud de lo que iban a congelar ellos mismos. Y el problema lo estamos viviendo en estos momentos. ¿Culpa del árbitro? Pues culpa de todos. ¿Culpa de los legisladores? Culpa, pues es falta de los partidos, legisladores, partidos. Falta de participación de la gente. Muy bien. Susana, PRD. Yo creo que ahí se visualiza, Nino, perfectamente la necesidad que tenemos de cambiar el sistema que nos gobierna en este país, porque coincido en esta parte en la que solamente le estamos dando vueltas y que es lo mismo, ¿no? Las reformas realmente en este sentido no han sido de manera profunda a cambiar, a sustituir las malas prácticas en el sistema, sino solamente lo estamos ahí medio maquillando. Yo lo que veo ahora en este proceso de intercampaña es que para lo único que está funcionando es para comenzar la cacería de brujas. Yo creo también que cada quien se tiene que hacer responsable de sus actos e independientemente de su militancia, nosotros no podemos solapar ningún acto de corrupción, ningún robo, ninguna laceración contra el país. Sin embargo, pues se vienen dando los mismos temas. Y como te decía, pues ahora se ocupa este espacio para una cacería de brujas, para que entonces... Yo soy ratero, pero tú eres más ratero. ¿Eso es lo que se está diciendo? Así es. Y pues lo que tenemos que hacer es, no tenemos que permitir que existan rateros, eso no tenemos por qué normalizarlo, no está bien, pero me preocupa a mí el hecho de que... No es cultural, como dijo alguien, ¿te acuerdas que dijeron? Eso no es cultural. Yo cuando oí eso casi me caigo muerto. No, pues imagínate, entonces no nos darían pasaportes, no nos dejarían pasar a ningún otro país porque vienen los mexicanos, no, eso es irracional, eso no es cierto, eso es de cada uno de los individuos, pero nos toca vigilarlo. Liliana. Bueno, Nino, pues yo creo que el diputado debe de estudiar un poquito más. Hay 3 tipos de coaliciones, diputados.
diputado, perdón. Hay 3 tipos de coalición y el PRI ha sido muy respetuoso con el Partido Verde Ecologista y en el momento si ellos quieren individual, ¿qué problema hay? Y creo que no tiene que ser problema suyo, esa es una. Otra situación, y no es como lo que hace Morena, que por ejemplo sí se suma al PES, pero solamente sobre sus lineamientos y ellos no pueden hablar ni decir nada en el plan de desarrollo que ustedes tienen o en ese proyecto de nación que ustedes tienen, a ellos no les dejaron meter mano, no hay ni siquiera una coma que ellos hayan modificado. Entonces no me vengas a decir que nada más los demás partidos se sujetan o se pelean. Ustedes son los que no han dejado intervenir a los demás. Respecto a que la... ¿A poco al PT tampoco? ¿Alberto Anaya no dice nada? Nadie dice nada, pues todos llegan y se sujetan y yo no sé qué pasa, que todos lo siguen así, muchos están yendo al canto de las morenas, pero bueno, lo que tú habías dicho... ¡Ay, eso me encantó! Eso que lo patente inmediatamente López Obrador. ¿Qué canto de las sirenas? El canto de las morenas. Como un fenómeno. Un fenómeno. Sí, es todo un fenómeno. La verdad es que están diciendo de temas de corrupción. Yo no sé cómo pueden hablar bien de este señor cuando él mismo dijo que él no iba a meter las manos al fuego por nadie, que porque su gente no se puede abstraer de los temas de corrupción. Luego entonces está diciendo, pues hagan lo que quieran, y entonces nos está vendiendo a la ciudadanía que si él llega y él no es corrupto, los demás tampoco. Entonces aquí la verdad es que como digo una cosa, digo otra, ni él mismo se entiende. Y sí, el Partido Acción Nacional dice que el discurso es de puro bla, bla, bla. Pues sí, quien lo inicia y quien es puro bla, bla, bla es el Partido Acción Nacional. Son muy buenos oradores, yo eso sí tengo que reconocerlos, pero también son muy buenos para desviar la atención de todo lo que está pasando con su candidato. Pedro. Bueno, por alusión, quisiera comentarle a Ariel que no es en sí que no se hubieran cumplido acuerdos con el PRI. Lo que pasa es que a veces llegan los momentos históricos en los cuales los partidos tienen que tener una personalidad propia, tienen que buscar sus propios espacios, y creo que llegó el momento y coincido con esa situación. Yo creo que el Partido Verde ha sido un aliado importante para el PRI, ha sido factor determinante para ganar muchas elecciones. Vamos en equipo con el PRI en las diputaciones federales y obviamente en lo que es lo municipal, así como en el Estado de México, en varios estados, vamos en forma independiente porque queremos empezar obviamente a ganar alcaldías, a ser independientes y tener una personalidad que nos permita seguir micrófono. creciendo. Sigue. En el tema que comentaban ustedes de que a veces se habla mucho y se cumple poco, yo creo que es en lo que todos tendríamos que ponernos a trabajar. No hablo de un solo partido, yo creo que todos, hoy la ciudadanía está cansada de que se habla de que vamos a combatir la inseguridad, vamos a cambiar las cosas, pero yo creo que no hace falta decir lo que está mal. Yo creo que la ciudadanía todos sabemos lo que está mal. Hoy lo que necesitamos es conocer cómo vamos a acabar con la corrupción, cómo vamos a acabar con la inseguridad y muchos temas que creo que hay son la agenda del día de hoy y que creo que hoy los candidatos, aparte más allá de los debates, más allá de las entrevistas que les den, yo creo que hoy a mí me gustaría escuchar cuando a veces veo que se presentan los liderazgos de los partidos y que se tornan en ataques mutuos, creo que debían sentarse a la mesa con propuestas firmes, concretas, que sé que no son los periodos, el tiempo ahorita para presentar propuestas concretas, pero ni antes ni ahora yo he escuchado a alguien que tenga una visión completa de lo que es el país, de lo que el país necesita. Creo que todos necesitamos crecer. Voy con el público. ¿Alguien quiere participar? ¿Sí? A ver, ¿cuál es su nombre? Soy Germán García Medina, a sus órdenes. Sí. ¿Y usted qué opina de lo que están diciendo? Bueno, que hay conceptos torales que son los más importantes en los que se encuentra el país inmerso, que es la corrupción, la impunidad. Vemos los exgobernadores que se han robado miles de millones de pesos, les manejan de forma muy amañada las integraciones de las averiguaciones y lo sueltan. Entonces digo, no les confiscan lo que es del pueblo. Ellos se enriquecen y es una mafia donde creo que nadie tiene, por ejemplo, autoridad moral para decir, tú estás haciendo lo mismo. Entonces ya la ciudadanía está cansada, está harta de todos los políticos que se enriquecen. Son contados los que pudieran llegar a ser la excepción, desde mi punto de vista. ¿Hay excepciones? ¿Hay excepciones? No, yo creo que pensar que Andrés Manuel López Obrador es una excepción sería una situación completamente errónea. Nunca le han encontrado nada. Déjalo hablar. A ver, ¿qué? ¿Errónea?
Es errónea tener esa percepción que dice el compañero de Morena, que solamente Andrés Manuel López Obrador sale de esa circunstancia. Al contrario, yo creo que lo que acaba de decir el señor, la gente está harta de la clase política, lo comentábamos hace rato. Ante ese hartazgo buscan alternativas. Yo creo que también ahí sí podría coincidir con un poco lo que dijo la compañera del PRI respecto al canto de las morenas. Yo creo que la gente lo que requiere es un candidato cercano a la gente y que conozca la problemática y obviamente que no critique exactamente lo que él hace. Bueno, no de las morenas, también de los morenos, Ariel. Bueno, es importante escuchar dos partidos con todas sus coaliciones, que es respetable que hoy en día se justifiquen con que por fin se dan cuenta que quieren crecer, ¿no? O sea, han cerrado sus ojos durante tantos años que hoy sí ya se dan cuenta que no pueden ser rémoras del PAN cuando se aliaron al PAN los del Verde, o que ahora están con el PRI. Sin embargo, hay algo importante, que ese canto de las morenas y de los morenos, hoy no está. Sí, está genial, te voy a decir por qué. Porque eso precisamente es lo que nos tiene hoy en los cuernos de la luna. Y que ahí nos tenemos que mantener porque la gente así lo ha decidido en este momento. Si hoy en día fueran las elecciones, revisen que con las faltan 6 meses. Encuestas. Espérame, estoy diciendo que si hoy fueran las elecciones, el día de hoy Andrés Manuel gana la presidencia por más de 11 puntos a Anaya, que es el segundo que viene tratando de alcanzar, ¿no? Y Meade, bueno, pues decir de Meade que es de verdad una pena porque nomás no levanta, y si a eso le meten la ayuda que le da Enrique Ochoa, pues la verdad es que es lamentable, no hayan la puerta de salida, por eso tienen que contratar. No es un asunto de preocupación. Oye, pero Enrique Ochoa no dijo morenos, dijo prietos. Sí. Vamos con la gente que nos acompaña. ¿Tu nombre? Elizabeth Oliva, buenas noches. La pregunta que le podría hacer a los políticos sería, ¿qué relación se tiene una persona con varios partidos y a veces se olvida, ¿no? Y entonces… Ejemplo, AMLO. Fuiste de un partido, fuiste de otro. Chapulín. Y de repente ya nada más cuando tú te sales es cuando el partido realmente es basura, es lo peor, o porque tú ya no estás. Y la otra, no podemos criticar a medias las conductas de violencia y de delincuencia, porque entonces estaríamos institucionalizando ese tipo de situaciones. Muy bien. ¿Tu nombre? Armando Hernández, de Atizapán de Zaragoza. Miren, yo como ciudadano no tengo mucha facilidad de voz, pero pues sí, lo haces muy bien. Pero sí puedo expresar lo que yo veo y ¿Qué es lo que siento. Lo que veo es que los políticos en realidad siguen unos contra otros, y siendo que todos tienen cosas malas, y lo malo es que tanto tiempo en el poder lo que ustedes han hecho es que unos están de este lado y al ratito ya están del otro lado. ¿Chapulines? Chapulines, pero de los feos. ¿Por qué? Porque cuando se brincan a otro lado sacan las cosas de las otras personas y empiezan todos nada más a exhibirse lo que han hecho. Pero sí hay que ver que eso de chapulines se dice la palabra porque van de un lado a otro. Ajá. Pero sí es cierto, cuando la persona ve en otro tipo de, bueno, en este caso en otro partido político, ve que va con sus ideales y es él una persona limpia, por obvias razones no se puede considerar un chapulín, sino una persona con principios. Muy bien. ¿Tu nombre? Elizabeth Galván. Yo a los políticos les comentaría que, por ejemplo, por el PAN, ¿por qué no hay ya esos estatus? Porque antes a la militancia se le dejaba votar, ahora ya nada más son designaciones. ¿Por qué no? O sea, dedazos. Sí, dedazos. ¿Por qué no ¿por qué no toman en cuenta ahora sí que a la militancia panista? Eso sería mi pregunta. Panistas a puros dedazos. O sea, ya son parte del PRI. No. Bueno, pero ya casi faltaba que dijera eso. Seguimos siendo independientes. Pedazo. Pedazo. Hay tres factores. Que antes era militancia, los que levantaban ahí su voto, sí y no, y quién ganaba.
Y esto era anteriormente. Era parte de la democracia de ustedes. Obviamente coincido con el comentario que lo más importante es que la militancia vote. Sin embargo, estatutariamente, como el partido va en coalición, obviamente prevé una circunstancia. Obviamente es los propios estatutos del Partido de Acción Nacional establecen esa circunstancia para justificar precisamente que con base a una coalición que se haya aprobado con otros partidos, obviamente el método de selección sea ese. No porque obviamente tenga que permear forzosamente Pero no hubo una interna. No, porque finalmente al momento del partido coaligarse, los estatutos establecen que la comisión permanente podrá decidir cuál es el método para seleccionar los. Yo me acuerdo que cuando Felipe Calderón y Krill eran los contendientes, se hablaba de simpatizantes y militantes. Así es. Y a los militantes los excluyeron para que votaran nada más los simpatizantes. ¿Así fue? Hay algo importante también de mencionar. No hay una limitación a la militancia activa o simpatizantes de expresar su inconformidad. Bueno, por eso ganó Calderón y no ganó Krill. Así es. Así es cuestión nada más de apreciación también y de poder ejercer ese derecho que tenemos de expresión. ¿Quién quiere? ¿Tú? ¿Tu nombre? Buenas tardes, me llamo Roberto Miranda. La cuestión que yo quisiera exponer también aquí es, bueno, el mal manejo que se está haciendo de los fondos. ¿De qué fondos? De los fondos que tienen los municipios como presupuesto. Un detalle muy claro y muy contundente sería por qué en un municipio tenemos cierta cantidad de empleados y la nómina es superior a la cantidad de empleados que tenemos. Suponemos que hay gente que llega y que checa y no trabaja, entonces eso es... Eso se llaman aviadores, ¿no? Sí. Bueno, sí, se les conoce así, pero bueno, es un desvío al erario municipal, es un desvío a los fondos que tenemos para destinarlos a ciertas áreas que son necesarias y bueno, eso es un desfalco. Muy bien. ¿Tu nombre? Angélica Ortiz. ¿Qué opinas? Pues Angélica Ortiz, tú eres la mamá de Angélica María, ¿verdad? No. Angélica Ortiz no era la mamá de Angélica María. No. Bueno, pues yo también opino lo mismo, o sea, procurar para ver en qué se van esos fondos y esos desvíos precisamente, porque sí hay mucho, como comenta el señor, hay mucho empleado que está... Aviadores. Aviadores. A ver, ¿qué hacen con los aviadores? Porque dicen que los aviones están en mal estado y no sé cuántas cosas dijiste. ¿Aviadores? No puedo creerlo. A ver, Susana. Yo creo que independientemente del término que le demos, voy a retomar algo que ya dije. Es que esos son reflejos de los problemas que tenemos ahora, porque no pasa solamente en un municipio que pertenezca a un partido en particular. Lo que está mal es que lo normalicemos, lo que está mal es que nos dé risa cuando tenemos que juzgarlo, que tenemos que exigir que nos entreguen cuentas. Eso que pasa en los municipios, pasa en los estados y pasa en la nación. Eso es lo que tenemos que cambiar en este país. Eso es para lo que tenemos que hacer propuestas que castiguen más fuertemente los actos de corrupción, a la gente que está desfalcando las arcas de nuestra nación, porque finalmente por eso no crecen, por eso no hay inversión en obra, por eso no hay inversión en educación. ¿Por qué? Porque el político, como lo ven, como decían las personas que antecedieron en la palabra, el político, porque nos ven lejanos. No, la persona que pretende hacer política en este país tiene que ser cercana a la gente, no puede ser que nos vean ajenos. Liliana. Pues es un servidor público, ¿no? Para eso nos estamos alquilando en algún momento. Tenemos que ver de frente a la gente y la verdad cumplir. Y estuvo suave de promesas. Aquí dicen, tenemos que proponer, no solamente proponer, desde donde estemos, impulsar esas políticas públicas que permitan que realmente los ciudadanos tengan acceso a todo lo que se merecen. Y la verdad es que no es hacerles un favor a la ciudadanía. Nosotros estamos administrando el dinero de la ciudadanía y tenemos que entregar esas cuentas justas y bien. Ahora, imagínate, Nino, aparte de los aviadores, hay alcaldes que les piden el diezmo, como lo hizo en su tiempo, como lo hicieron en su tiempo en la Ciudad de México, cierto personaje que ya la verdad ni quiero decir su nombre, que es el señor López. Ya sabes. Pero ya sabes y también quién. Como se hizo en ya Texcoco. Sabes quién, ya sabes como quién. se hizo en Texcoco, Nino. En Texcoco se les pedía el diezmo a las personas. ¿Cuántos desvíos y cuánto no se ha dado en esto? Ahora, el que nosotros vengamos aquí y digamos cuáles son las situaciones, no es un ataque personal ni en contra de los partidos. Yo creo que la ciudadanía merece saber todas las porquerías de lo que hacen todos los partidos.
Tlalnepantla, ¿no? El sueldo que percibe. Denise Ugalde, sí, ¿qué pasó con ella? Obviamente, en las notas periodísticas que han salido últimamente, donde su salario es exorbitante. ¿Cuánto gana? Más de 500,000 pesos. Entonces, es que se dice, se hace y se van por las notas. ¿Cuánto se gana? Por eso la gente está harta. Bueno, ¿cuánto es lo que gana? Si tú tienes... Yo no sé cuánto es lo que gana. Tú estás... Se dice que son 500,000 pesos. A ver, tú dices que es excesivo. ¿Excesivo es qué? ¿Cuánto? Tener un salario, imagínate un servidor público municipal tener un salario por encima de lo que gana el presidente de la República no es correcto. Habla, por ejemplo, de un buen ejercicio de las finanzas públicas. ¿Cómo vamos a poder tener un buen ejercicio de finanzas públicas si yo como servidor público tengo un sueldo exorbitante, lo cual lleva a que el comentario que hace el señor se canse la gente de la clase política? ¿Qué le puedo yo ofrecer si, como ejemplo, tengo un salario exorbitante y donde no hay un ejercicio correcto de la... ¿Pero sabes la cifra o no? ¿Sale la cifra? ¿Sí? Se dice. A ver. Son más de 528,000 pesos mensuales. ¿Estamos hablando de Denise Ugalde? Dice. La de Tlalpan. Entonces, ¿cómo te explicas que un funcionario municipal gane esa cantidad de dinero cuando estamos hablando que es lo doble de lo que gana el presidente de la República? Más de lo doble. Por eso. Sí, nadie debe solamente por más entonces, que lo que... Imagínate, pero ese es el pequeño, más bien el problema de los pequeños faraones que al llegar a esos esquemas de poder, de dirección, de conducción, se comportan de manera irresponsable. Más allá de si es éticamente correcto o no, yo creo que... No es correcto, pero después de 2 años nos estamos enterando, yo no sabía eso. Es que, a ver, este salario hoy en este año es cuando se lo autoriza, y se lo autoriza el Cabildo. Y caen en complicidad los partidos que están en ese cabildo, porque no se autorizaría que ganara esta presidenta si el cabildo no estuviese de acuerdo. Pero ¿de cuánto fue entonces el cañonazo que recibieron los regidores? Porque se habla de la presidenta, pero ¿y el cabildo? Y hablamos que Tlane tiene un presupuesto mayor a los 2,000 millones de pesos, porque es un municipio grande, tiene mucha industria. De los importantes. De los más importantes, igual que Naucalpan, igual que Izcalli, igual que Catepec, igual que Nesa, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones son las que la gente, desde luego, que se siente lastimada y se siente molesta, y por eso es esa opinión que tiene, ¿no? Seguimos con el público, sí. Tu nombre. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Luis Islas. Así como comentan todos ustedes, nosotros igual estamos cansados, al igual de tantos políticos. El llamado chapulinazo y toda esa situación, al igual que nosotros, a lo mejor algunos como militantes, otros no siendo militantes de algún partido, buscamos la mejor opción en diferentes partidos, en el cual la persona trabaje. Eso es lo que todos buscamos, no que nos estén prometiendo, sino simplemente una persona que trabaje, y que nosotros ahora con esta tecnología llevamos y podemos buscar quién es el que ha sido mucho mejor, quién es el que no ha robado, que ha llevado por mejor camino. ¿Eso ya lo sabes? Municipio. ¿Quién es el que menos ha robado? No, bueno, lo que menos, bueno, el que menos, ¿verdad? Decimos, sí, exactamente. ¿Para qué quemamos a alguien, no? El top 10. Pero lo que tenemos que ver es eso, buscar a la persona que realmente trabaja, para lo cual lo pusieron ahí. Oigan, parece que lo de la corrupción es así como efervescencia, ¿no? Todo el mundo está enojado, pero pareciera como que hay oídos sordos por parte de la clase política. Es el tema de moda, Nino. Creo que hay cabos sueltos en los temas que la gente nos ha hecho favor de compartir. En primer lugar, yo creo que el político, antes que nada, es un ser humano. En Acción Nacional hay un principio, la dignidad de la persona humana, ya identificado y conocido. Ahora, yo creo que esos excesos que ya han mencionado mis antecesores, tanto del público como las personas que estamos aquí al frente, son los motivos por los que la gente está decepcionada y cansada. Requiere realmente no de la descalificación o de la confrontación o del debate político, requiere del trabajo conjunto en bien de la gente, en bien de la sociedad. En este caso, vuelvo al tema, mucho bla bla bla, mucho hablamos, pero poco actuamos. Y ahorita en este último año del trienio que está por terminar, en todos los municipios es lo mismo. Hablamos de la nación en general y es el tema de moda, corrupción, excesos.
y la gente necesitada, con miseria, inseguridad, falta de educación, etcétera. Los temas que ya conocemos. Oye, pero ahí sale en los diferentes medios de comunicación electrónica e impresos de cómo se roban 3,000 millones, 2,000 millones, 4,000 millones. No estoy hablando de los de 30,000 millones. Y te encuentras con que el señor César Duarte tiene un mega rancho más grande que una delegación política. Esto es así como pues insultante que hasta ahorita se hayan dado cuenta 1 año y medio después. Ya lo sabían, Nino. De hecho, ya lo sabían. ¿Ah, ya lo sabían? Ya lo sabían, Nino. ¿Y entonces por qué Javier Corral no lo dijo? Nunca lo van a decir. A esto de la dignidad y la caravana de la dignidad, y él nada más hablaba de los 700 millones de pesos que le dieron al final 900, pero nunca habló del rancho. El rancho lo acaban de ahorita de incautar. Ya lo sabían, pero tienen que ir cubriendo y ¿Pero cubriendo qué? Es que este es el momento de destapar las raterías. Sí, pero no lo hacen. Los que ostentan el poder no lo hacen, Nino. ¿Por qué no lo hacen? Impunidad. Están cansados que, por ejemplo, en el PAN están hablando de que la corrupción, esto y el otro, y estamos viendo un exceso con un presidente municipal en Huixquilucan que trae todo un séquito de gente que lo está cuidando, ¿como para qué? O sea, entonces el PAN, te digo, como dicen una cosa, dicen otra. Ahora Corral, pues Corral le dieron dinero y con su permiso y se fue. Déjala hablar. Y luego dicen que dentro del PAN sus estatutos justifican en que los militantes no puedan votar, entonces quiere decir que estuvo a modo. Y otra cosa, entonces, ¿por qué Corral ahorita les está impugnando sus plurinominales? O sea, la verdad es que el PAN trae una de fallos. PAN. En la política no se gana descalificando, se gana con acciones. Esa es una gran diferencia. Yo creo que este foro, este debate abierto, no es de confronta en reciprocidad o en la posición en la que estemos. Si las personas actúan de una forma corrompida, de una forma exagerada, negativamente, que se le haga justicia a las personas que están abusando del poder. En este caso creo yo que el espíritu, los principios del partido de cada uno de los que estamos aquí representando a un partido político, muy bien, ¿sí? son realmente no utopías, son hechos que se pueden concretar. Lo que ha hecho la destrucción política son las acciones de la gente. Una forma corrupta. Morena, ibas a decir algo. Sí, mira, es importante señalar que la corrupción también tiene un principio. Esta falsa disyuntiva entre ciudadanos y políticos hace que la ciudadanía no pueda participar. Hay todo un discurso construido en los medios de comunicación donde dicen la política es un espacio contaminado, es un espacio para que las personas no participen, y hay un alejamiento inmediato de las personas. Por eso los políticos, como dicen, deciden solos. Sin algo ha contribuido Morena y Andrés Manuel López Obrador, es un proceso primero de concientización y luego de politización. Hoy la gente está pendiente de los procesos políticos, hoy se están discutiendo en las familias, en los hogares. Benditas redes sociales, decía hace rato, la corrupción de Duarte, todos son señalables, dicen. La falacia de ad hominem es lo único que le pueden colgar a Andrés Manuel. Y tú también. Y todos son corruptos. No, no todos son corruptos. Napito es corrupto. Napito es corrupto. Yo recojo el planteamiento. Napoleón Gómez Urrutia, ¿es corrupto, sí o no? Tendrá que juzgar las instituciones si es corrupto. Dicen que se robó 55 millones de dólares y huyó. Poner la discusión. No, no dicen, se los llevó. Pero ¿cómo que no? Se los llevó de los trabajadores mineros. Sí, pero poner la discusión. La REA lo dijo y tú no lo quieres. Poner la discusión en terceros de Andrés Manuel es la estrategia mediática. Esto es mediático. Andrés, tienen que señalar. A ver, espérate, esto es mediático, pero si hablo de Duarte no es mediático. Hay que darle la madre a Duarte, pero no a López Obrador. El sistema mexicano está tan fisurado que López Obrador tiene razón cuando dice no hay orden. Cuando dice voy a llegar a la presidencia de la República con el pueblo para poner orden, significa que hacia abajo, no es mágicamente. Nunca se ha estado divorciado del pueblo. Decía la compañera del PRI que está muy poco informada. El plan de nación... Oye, perdóname, él dijo, llegando yo se termina la corrupción. Sí, claro, porque enarbó la principal... Llegando yo se termina la corrupción. Es un proceso... Yo creo que se pueda reducir la corrupción, pero se termina la corrupción, por favor. Por eso, el problema es que no hay ningún político o dirigente político con autoridad moral para frenar. ¿Por qué? Porque López Obrador sí. Claro, ¿por qué no le han enseñado nada? Bueno, está bien. Pedro, a ver, ¿qué opinas de todo lo que está pasando? Yo creo que
caemos precisamente en lo que yo mencionaba hace un momento. De nada sirve estar Es el maniqueísmo de buenos contra malos. ¿Quién fue más corrupto? ¿Quién fue menos corrupto? Yo creo que lo decía hace un momento, lo que se necesita precisamente es generar cómo se va a hacer para tratar de combatir la corrupción. Me queda claro y coincido contigo que no se va a acabar la corrupción porque alguien lo diga, lo dictamine y diga que a partir del día que yo entre al gobierno se acaba la corrupción. No va a ser así. Hace falta precisamente generar esa cultura, que la gente analice los perfiles de las personas, que efectivamente sigamos su trayectoria, lo que han hecho, lo que puedan abonar para el país, para el Estado, para el municipio, y creo que eso es lo que va a cambiar precisamente la percepción de la ciudadanía hacia la clase política. Hoy, efectivamente, creo que estamos muy golpeados la clase política porque estamos tachados todos como corruptos. Sí, los ven y todos dicen, ahí va un corrupto. Eso está terrible. Si ven un coche lujoso, seguramente ahí va un político. Sí, y eso es muy triste, lamentable. Si lleva escoltas, porque si tú observas, los millonarios son muy discretas sus escoltas y las de los políticos son ampulosas. Exactamente, yo creo que eso es lo que teníamos todos en todos los partidos, de contribuir a que eso se acabe. Yo lo dije hace un momento, no hay partido bueno, no hay partido malo, todos en sus principios, valores y doctrinas son muy buenos, pero los que fallamos precisamente es porque no hacemos nada por generar ese cambio. ¿Qué sucede cuando va un motociclista vestido de civil adelante de unas camionetotas cerrándosele a los otros coches y dices, quítate güey porque te me está cerrando, y se te queda viendo así como de arriba abajo porque traen ahí a alguien o a alguien que ni siquiera es un político importante, puede ser alguien de la familia, ¿no? Porque también la familia vive igual. Partido Acción Nacional. El involucramiento de la gente, Nino, es trascendente. ¿Cómo me puedo involucrar yo? Participando, Nino. No, así participan los militantes. Yo creo que no es la descalificación, vuelvo a insistir. Yo creo que la interacción en la política actual, en la política moderna, es la interacción entre la sociedad y la persona que representa el poder. Los políticos no somos diferentes, porque antes de ostentar un cargo público… Son ciudadanos igual que yo. Somos ciudadanos. La diferencia la marca la misma sociedad. La participación, el señalamiento no debe ser entre nosotros, es de la misma sociedad. Ahora, debe haber preparación. Lamentablemente, sin menospreciar la capacidad de las personas, aún no teniendo estudios, porque hay gente muy culta, muy preparada, sin escuela, sin certificados, sin títulos, sin grados, pero requiere participación con gente preparada. Han destruido la Constitución, la última versión de 1917, de las 4 que tenemos a nivel histórico, la han manipulado y la han destruido de tal forma que la aprovechan para intereses propios o de grupos políticos. Sin embargo, Nino, esa parte se puede volver a modificar. Oye, pero perdóname, ustedes en su docena trágica también modificaron la Constitución. Todos participan. Fox y Calderón hicieron lo mismo que los priistas. Sí, nuevamente el cambio está en nosotros, porque esa parte ya es histórica. Sí. Y sea mala o sea buena, como la escena trágica que tú marcas, el cambio está en la actualidad entre la sociedad y los que queremos representar esa parte de los partidos. PAN. Obviamente tocamos un tema preocupante porque desafortunadamente hoy en día el elector dice voy a votar por el candidato menos corrupto o por el menos malo. Yo creo que hemos por el menos malo. Por el menos malo. Es triste, Nino. Comentaba aquí el compañero que, Ariel. Si hoy fueran las elecciones ganaría su candidato. Qué triste que con el 35% de ese 100% de los encuestados pudiera ganar. Implica que el 65% no están de acuerdo. Entonces, eso es también resultado que ustedes también tienen que ver y aprender. Hablaba, por ejemplo, López Obrador de su constitución moral. Entonces, ¿por qué decir que si Napoleón Urrutia ante una instancia judicial no es responsable, porque obviamente tal vez haya hecho mal su trabajo el Ministerio Público, ve a saber cuál haya sido la circunstancia, Nino. O sea, no puede ser posible que por un lado diga yo tengo una constitución moral y por otra a personas que no tienen la calidad moral y deben de reconocer también en su instituto político que esa fue una mala decisión y fue una equivocación al haber propuesto una persona de esa categoría. También tiene que ver mucho más de fondo porque
el sistema de corrupción es notorio. ¿Por qué López Obrador va más allá en las encuestas que los demás partidos? Porque hace mucho clic. Porque tiene 18 años adentro, puta. Cambiando. Es el más conocido. Yo te hago una pregunta. ¿Con quién pasa sus tardes Andrés Manuel López 35%, Obrador? ¿Con quién pasa sus tardes y mañanas Andrés Manuel? En la zona fuera de la Ciudad de México, que es a lo que están acostumbrados muchos de mis compañeros, no hay hoteles de lujo, no hay restaurantes de lujo, no hay caminos. Les voy a dar un dato escalofriante, si quieren hablar de la sociedad. Hace unos días Luis Cárdenas daba una nota donde dice que en el 2017 hubo más de 25,000 muertos. No, 28,000. Más de 28,000. Es la marca que hemos tenido en este país. Calderón, ¿no? Que tomaba muy malas decisiones. No han podido garantizar la vida en este país, por eso el pueblo está harto del sistema político. Combatió el narcotráfico de forma directa. De forma frontal, no precisamente. O sea, no podemos criticar. Mira, brinca cuando llega Calderón de 10,000 a 14,000 ejecuciones, cuando saca a los militares de los cuarteles, le pega al panal de abejas, pero sin tener forma ni manera, ninguna estrategia para reaccionar. Así es. Sin embargo, vuelvo a traer, no, el comentario es... No, ahora Peña está peor porque está en 28,000. Sin comentarios, hay algo tajante y aquí no podemos ponernos de ejemplo, no vamos a hablar de Andrés en esta cuestión particular, porque es una persona que sirve de ejemplo para vivir del presupuesto o ha vivido 18 años y más del presupuesto. No lo podemos poner de ejemplo, respeto a mi compañero, pero no es un ejemplo. Al contrario, si es un ejemplo es de los excesos del poder, del uso del poder. Ahora bien, los cabos sueltos, Nino. La reforma o las reformas que se puedan plantear tiene que ser en conjunto con la sociedad. Lamentablemente la impunidad, la burocracia, la corrupción es lo que frena al ciudadano en la realidad. ¿Qué? Es que fueron 14 reformas, o sea, pues así sí, llegaron y nos dieron en la torre porque fueron una tras de otra y como salga. Sin visión realmente. En contra del país. Pero fueron cómplices. Todos participaron. En todo el paquete de reforma. No podemos hablar de plural. No, sí participó. No, la votó el PRD. La votaron los perredistas que se fueron a Morena. Isa Barbosa. Cuidado. Chapulinazos notorios, ¿no? Cantan mal las rancheras. Chapulinazos notorios, ejemplares. Volvemos a construir. Acción Nacional, no puedo decir con precisión que es el ejemplo a seguir, sin embargo es la política transparente. Hay personas, sí, vamos a hablar, Ricardo Anaya tiene que justificar lo que la misma prensa, la sociedad le impute, lo tiene que justificar para aclarar. Y lo mismo pasa con cualquier partido político y participantes. Pero hay corrientes importantes, Nino, la juventud. ¿Debe participar la juventud en la política? Sí. ¿Cómo? De forma activa. Es apatía, es falta de cultura, falta de interés, falta de conocimiento, porque todo es, yo participo contigo, pero ¿qué me das? ¿Yo qué gano? Cuando la cultura debe ser general, debe ser... No, y más terrible, yo quiero la credencial de elector para ser mayor de edad y poder hacer lo que se me pegue la gana, no para ir a votar, para entrar al antro, para entrar a donde yo quiera. No hay conciencia, la cuestión electoral es un compromiso que marca la Constitución, es una garantía, es una obligación cívica del ciudadano. Cuando estaba la hegemonía del PRI, la gente no salía a votar porque decían, si ya sé quién va a ganar, ¿para qué voy a votar? Lo mismo Pero pasa. ahorita lo que tú dijiste es muy cierto. Con el 30% gana Peña, con el 30% gana Fox, con el 30%, o sea, el 30% se ha venido repitiendo con los presidentes de la República. La gente está cansada, ¿no? La gente está cansada de eso. Damos porque no es el 35%. Oh, bueno, el equivalente. No. Un porcentaje. Es el 35%, el 26% que tiene Anaya, más el 18% que tiene Mid, y soy generoso, el 20%. Entonces hay que hacer la suma. Y esta es parte de cómo está polarizado el electorado, los ciudadanos. No, es que te tiene que dar 100, pero te faltan. No. Te faltan dos. Te falta el indeciso y el voto oculto. Así es. Con eso te da 100. Sí, es que no me dejas terminar. Qué bueno que te lo soplé, porque si no se te hubiera pelado. ¿Estás albureando? Sí. Por lo de pelado. Oye, voto decisivo, el abstencionismo. Déjalo concluir. Calma, compañero. Sí, calma. ya. Pues apúrate, estás hablando igual que tu jefe. Me interrumpes, que es lo peor. Imagínate el debate con Ricardo Anaya, no lo va a dejar hablar, cabrón. Es muy simple. Si hoy en día
les genera tanto escozor? Primero, hay que enterarse bien cómo está el asunto de Napoleón Gómez Urrutia. No hay que hablar como los medios chayoteros lo hacen, porque no tienen un Chayotera sustento. tu tía, güey. Dije los medios chayoteros, tú no, ¿ah? No, yo sí, pues yo estoy seguro que se robó 55 millones de dólares. No hubiese estado en Canadá. Tú sabes que sí. En Vancouver, ¿sabes cuánto cuesta su departamento? 1.800.000 no lo sé porque dólares. No he ido ni me he puesto a investigar, no lo sé. Pero yo no creo que valga más. Estás hablando de memoria. Yo no creo que valga más de lo que Anaya tiene estos señalamientos. Imagínate nada más empezar con un candidato a presidente del país con esquemas de corrupción, con señalamientos, con observaciones así de graves y lamentables, de lavado de dinero de más de 55 millones. Y entonces, échale. Hasta comerciales, Nino. Échale a favor. ¿Cuál es el esquema que se va o cuál es el mensaje que se le da a la gente con un candidato a aspirar a gobernar un país en el cual ya ha demostrado que el PAN ha sido incapaz de gobernar? Y bueno, si a alguien le debemos la miseria y la pobreza de este país, pues son los más de 80 años que gobernó el PRI y que hoy 6 más a la cuenta la docena. Nos han quitado esa esperanza de poder tener mejores condiciones de vida. Pero el sistema político del que tanto se habla y se dice que no ha estado a la altura de miras, ha sido generado por el PRI y el PAN, que han sido gobierno en este país y que han sido la mayor cantidad de gobernadores, tanto del PRI como del PAN, han salido con señalamientos de corrupción. Ahí está el caso de Rubiel, el caso de César Camacho Quirós, el caso de Emilio Chaifet, Arturo Montiel, si ya lo dije. ¿No hay ni un honrado? Y entonces, ¿no hay uno solo que sea honrado? Pues dime, tú dices. No, te estoy preguntando. No hay ninguno. Ni él se queja de que López Obrador. Y Andrés Manuel lleva. López Obrador ya bailó, güey. Hablo de gobernadores. No, yo no vengo de ninguna familia política. Esa es la primera vez que yo incursiono en un partido político del cual soy militante, pero además fundador. ¿Cuáles son tus apellidos? Juárez Rodríguez. No vengo de ninguna familia. Juárez Rodríguez. ¿Eres algo de René Juárez? No, nada que ver. Nada que ver, es de Guerrero. De Cuautitlán. Pero este esquema, Nino, es el que a veces nos gana la pasión y hay quienes que quieren aquí pasar por santos o santurrones y eso no les queda. Yo estoy de acuerdo contigo, pero espérame. En el 2024, ¿qué tienen que hacer? Porque se va a desencriptar quién se robó 7,000 millones de pesos del segundo piso de la Ciudad de México. Ojalá sea antes. Y obviamente no se puede. Ojalá hasta el 2024. Aunque tú quieras que sea antes, no se puede. ¿No? La como lo de restricción que puso Andrés. Mira, Nino, dice que ahorita venimos a hacernos los santos y los puros, pero la verdad es que puedo entender que lo diga alguien de Morena cuando todos los corruptos y todos los malos gobernantes y los que han hecho muchas cosas llegan a su partido y los purifica y los santifica. Y entonces, ¿dónde queda ese discurso? La Padierna ya está purificada, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿sabes qué, Nino? Todos los que participamos en política debemos de asumir compromiso realmente de estar con la ciudadanía. Nos dedicamos a hacer cualquier cosa menos a la construcción de ciudadanía. Es por eso que a los jóvenes la ciudadanía realmente no le interesa participar. O sea, a mí me dicen, bueno, pues voy a votar por el menos peor. Qué lamentable que a estas alturas la gente diga, voy a votar por el menos peor. O sea, no nos hemos preocupado, ni mucho menos ocupado, los que estamos en política, por crear esa ciudadanía. Tú me estaba diciendo aquí el del PAN que es importante que la ciudadanía participe. Bueno, entonces cuando son elegidos, no son elegidos por la ciudadanía, no son representantes de la ciudadanía. Lo que pasa es que nada más van a levantar el dedito. ¡Oh, no digas eso! Ya se lastimó ella sola. ¿Cuántas veces no se les dice? No, porque yo no soy legisladora y nunca lo he sido. ¿Cuántas veces no se les ha dicho, Nino? ¿Cuántas veces no se ha dicho, Nino, o se les ha preguntado, pero ¿por qué votaste esta reforma? Y hay quien ha contestado y ha dicho, pues es que no lo leí. O sea, es lamentable que nuestros Pregúntame a mí. Pablo Gómez, la ley Televisa.
Cuando empezó en mi programa, a los perredistas, para que lo escuchen, empezó en mi programa a criticarla, le dije, pero si tú la votaste, no es cierto, Nino, eres un mentiroso. Él votó la ley Televisa a favor y no se acordaba, o no sabía que había votado. Este es un claro ejemplo. Claro. Y Nino, permíteme, no he terminado. ¿Perdón? Es una falacia. No, pero Pablo no era tuyo, era del PRD, todavía no era de Morena. Todavía no era de Morena. A ver, PRD. Nino, yo creo solamente que estamos desviando un poco del tema principal del que estábamos hablando. Ya, dejemos de desviarlo. No, es que es el de rendir cuentas a la ciudadanía, porque entonces empezamos a ver a quién criticamos el de al lado y pues a todo mundo le va a salir cola. En todos los periódicos sale de todos. Cuando es el de al lado, entonces si es malo, si es él, si fue él, pero cuando está con nosotros, entonces sí hay que justificarlo. Yo creo que hay que tomar el problema como viene, hay que ver las cosas de frente y proponer cómo le vamos a hacer para que la ciudadanía vuelva a creer en los partidos políticos. No, yo creo que el político de la actualidad debe ser una persona comprometida consigo mismo y con la sociedad, a la que tiene que rendir las cuentas con transparencia, y no necesitamos institutos políticos, organizaciones, etcétera. Yo creo que es cuestión de conciencia y de interacción en la sociedad. Esther Tapia, PRD. Gracias, buenas noches. Pues yo coincido con mi compañera. Desafortunadamente la política la hemos utilizado en las últimas décadas para denostarnos unos a otros y realmente no existe propuesta, por eso es que la gente deja de tener credibilidad, ¿no? Aun cuando nos digan que con una constitución moral van a cambiar las cosas, pues eso es mentira, ¿no? Cuando estamos viendo que Gómez Urrutia pues ya va directo al Senado, directo a tener impunidad, y desafortunadamente eso es lo que sucede. Por eso es que ya no se cree nada, ni nadie cree en los partidos políticos ni en la política. Bueno, pero si entra Napo a tener impunidad en el Senado, sale Romero de Champs y deja de tener impunidad. Es una y una, ¿no? Claro. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? A ver, dime de qué te ríes. Obviamente yo creo que eso lo leemos a diario en las redes sociales, en los comentarios que hacen los ciudadanos, en las notas que salen de tal o cual partido. En efecto, el que sigamos pensando, o el que siga pensando el ciudadano en general, que debemos de votar por el menos malo, por los señalamientos o por situaciones, es una circunstancia realmente que no es permisible, Nino. Comentando el tema de la Constitución moral, lo que hablaba precisamente ahora que veo a los compañeros de Morena que defienden la postura de Napoleón, pues finalmente entonces va en contra de los propios principios que trata de establecer su candidato o su futuro candidato, porque obviamente él habla de su candidato moral, ¿no? Pues sí, digamos así, que ya prácticamente es su candidato Andrés Manuel. Ya todos tienen candidatos, ¿no? No puedo hablar de una constitución moral cuando una persona que no tiene la calidad moral ante la ley, insisto, podrá hacer que la orden de aprehensión en el 2014... ¿O no sería por decirlo delante de los de la extrema derecha, porque estaban ahí, cuando habló de la constitución moral? Es correcto. O que sea un discurso únicamente para convencer al Partido de Encuentro Social. Observa a lo largo del programa cómo ha habido el fenómeno del señalamiento de Andrés Manuel. Los santifica, los purifica, los que están con él. ¿Dónde están las casas de López Obrador? Es lo que hace. ¿Dónde están las fortunas de López Obrador? ¿Dónde están los hijos de López Obrador? Están haciendo una labor voluntaria en el partido como muchos mexicanos. A Morena lo fundamos con una proeza ciudadana. Es la ciudadanía diciéndole al régimen que no lo quieren. Y voy a retomar el tema de los jóvenes porque es un tema, además, del que tengo mucho compromiso. Solamente te quiero que ganar los 50,000 el pesos asunto que de gana los López jóvenes Obrador. en esta coyuntura política ha sido trascendental. ¿Quiénes fueron los que encerraron a un candidato en la presidencia de la República en un baño? ¿Quiénes fueron los que salieron el 1 de diciembre a decirle al régimen no te queremos? ¿Quiénes fueron los que sembraron al gobierno en la desaparición de los 43 normalistas? ¿Y quiénes fueron los que salieron a votar a las urnas en el 2017? El grueso de la población del país es joven. Están desconectados de la realidad. ¿Y quiénes fueron los que marcharon en contra? ¿Quiénes fueron los que marcharon sobre reforma en contra de tanta violencia? Fueron los jóvenes en contra de lo que hizo López Obrador. Claro. Pero bueno, y la ciudadanía. Aquí el problema es que la bandera de los jóvenes se la quiere asumir Morena como propia, cuando Andrés Manuel nunca ha salido a dar la cara. Cuando Andrés Manuel nunca ha salido a dar la cara
pelea precisamente cuando se requiere o el país lo ha requerido. Al contrario, siempre se esconde y siempre permite que otras personas asuman su responsabilidad. Entonces, desde ahí no podemos tener una persona con confianza. Ahora, yo creo que los gobiernos no se hacen con buena voluntad, se hacen con conocimiento y con Gobernó muy bien la Ciudad de México. Con compromiso. No, discúlpame, no nada más fue él. Fueron muchos perredistas y hubo una asamblea legislativa que logró las reformas que se requerían en la Ciudad de México, no las logró él. Lo que él logró sí fue abrir un segundo piso y encriptar precisamente las cuentas de ese segundo piso. Entonces, no creemos que realmente Andrés Manuel ahorita llegue nada más porque él lo dice, a acabar con la corrupción. ¿Tú sabes cuántos cargos se requieren de jefatura hasta la secretaría en el gobierno federal? ¿Y tú crees que va a tener 30,000 personas si su círculo más cercano son corruptos? ¿Quién le dio quién perdonó precisamente de los jueces a Gómez Urrutia? La que tiene ahorita dentro de su gabinete. Y entonces, ¿con eso te vas a creer? Con eso subestimas al pueblo de México si crees que del pueblo no hay suficientes técnicos intelectuales para gobernar. No, el problema son los que está agarrando. El problema son los que está ingresando a su gabinete. Yo creo que hay una Ese es el problema. Yo no dudo de la gente. Yo no dudo de la gente. Déjala hablar y tienes derecho de réplica. Yo no dudo de la gente, al contrario, la ciudadanía ha logrado mucho y precisamente por eso hoy por hoy se han logrado reformas constitucionales en donde nos reconocen un interés legítimo. Se ha logrado precisamente una ley de responsabilidad patrimonial para que el Estado sea el que asuma las consecuencias. Pero ¿sabes qué? Absolutamente no pasa nada porque precisamente los que están en el gobierno y a los que ponen repetidamente es la historia de la impunidad y la corrupción y la impunidad. Y para allá va Andrés Manuel junto con todos sus gobiernos. Vete a ver los candidatos en los municipios. Por favor, no conocen lo más mínimo de la administración pública. Sí, el asunto es todo el tiempo en la discusión de los cargos. Nosotros estamos hablando de la transformación profunda de México. Y sí se gobierna con buena voluntad. Por eso la Constitución mexicana no prevé que yo dije no nada más con buena voluntad. La mezquindad política con la que se ha gobernado este país, ¿sí?, es lo que nos tiene al borde de la muerte. Ah, sí, por es eso correcto. La ciudadanía. Hablas de la ciudadanía. No podemos dissentir. ¿Por qué la ciudadanía dejó de lado al PRD? No tienen un solo dirigente. Y en los demás partidos es lo mismo. No hay un solo hombre en este político, en este país que aglutine masas como las aglutina Andrés Manuel López Obrador, más allá de Morena. Acarreado. Sí, porque Andrés Manuel se la ha pasado engañando a la gente. Claro. Oye, yo vi muchos autobuses. Espérame. Oye, ahora en esto de los candidatos que aparecieron, yo vi muchos autobuses con López Obrador, vi muchos autobuses con mí y vi muchos autobuses con Anaya. Eso se llama acarreo. Nino, el mismo Barbosa salió en un video en donde estaba diciendo cuántos camiones Perengano, cuántos camiones Sutano, o sea, no vengan a mentir que no son acarreos. Ahora, imagínate, López Obrador no ha cambiado, va por el mismo camino. De hecho, en uno de sus libros, él hablaba acerca de la moral. Quiero decirte que qué miedo y qué peligro tener a un líder que nos pueda decir a los ciudadanos y a los mexicanos lo que es bueno y lo que es malo, lo que va a ser una constitución moral. Esto lleva al totalitarismo y la verdad es que sí, eso sí es para dar miedo. No se puede salir con la ciudadanía a decir, yo te voy a decir lo que es bueno y lo que es malo, que lo van a querer cambiar por nuestra constitución. O sea, la verdad, a mí no me señales. No, sí sabías. Sí, háblame con respeto y yo te contesto con mucho gusto. No conocen el Estado. Claro que lo conocemos. A ver, espérate, estás hablando del Estado. El Estado es otra cosa, es diferente a lo que tú estás planteando. Una cosa es el gobierno y otra cosa es el Estado. Además, el Estado está compuesto por 3 y el gobierno por 1. Quiero el Estado, me refiero al Estado de México. Hacía un comentario José Benítez de Morena que la ciudadanía se está separando. Es muy cierto, Nino. Hace más de 5 años ese grupo, esa gente de Morena se ha dedicado a separar a la ciudadanía, a decir que todo está mal, a meter el tema de odio en la ciudadanía. Tú nada más fíjate en todos los comentarios de redes sociales, de todos los pejebots que hay, mentadas de madre, amenazas de muerte. Y es la verdad, eso es la verdad. Diario en el país. Eso es lo que da miedo con Peña. 72 muertos diarios. Yo no estoy hablando de Peña, estamos hablando... En los países donde hay guerra. Estamos hablando de tu... Nada más, a ver, Liliana, el video que circuló en redes, cuando se levantan los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y que Peña va en esos aviones como
acostumbra él, pequeño faraón. Sí, porque había alumnos viajar que eran de y además ustedes. a espiar a los estudiantes. Había alumnos que eran de ustedes. Porque si alguien le tiene miedo a los jóvenes, es este gobierno. Ay, no es cierto, y quienes no es han cierto. atacado más, bueno, ya se te olvidó el 68, No ¿quién mientas, gobernaba? no Gobernaba el PRI. Ya se te olvidó el 71, ¿quién gobernaba? El PRI. Pues no había nada. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Ustedes, priistas... Defiende con lo actual, no te vayas hacia allá, todo eso, o sea, pero con lo actual. Con lo actual. Perdón, Pedro, yo no sé, vamos a hablar, cambiamos el tema. hablar. Ya, el 68 y el 71 ya es parte de la historia y lo utilizas cada vez que vienes. Es que Pedro, tienes que conocer tu historia Esos para no eventos, repetir los errores. Pedro, Ariel, en esos eventos, Andrés Manuel formaba parte del PRI y de ese gobierno. Entonces, no puede criticar. es el que hizo el himno. Hoy ya No es critica. cierto, Nino. Toño hizo el himno. Parte de Cierto. estos partidos. Lo Bueno, que que quieras, hoy que critica no. lo que Lo hizo el en PRD. Tabasco. Y Critica- no le dieron la candidatura y por eso se vino con No, Carlos Nino. Salomón a México. No sabes A ni él la le historia. ofrecían. Bueno, a ver, Pedro. A él le ofrecían un cargo después de estar en el. Es lo malo de tener la lengua tan larga que te enredas Andrés solito. Manuel hoy critica tanto a los otros partidos cuando él formó parte de ellos. Era parte obviamente, del por esa historia fue parte de la formación. No, se Hoy salió nos para- dicen, no. suma mucha Tú gente. mismo estás Sí. diciendo que hoy se dan cuenta ¿Cuántos que el años verde lleva por fin haciendo tiene que campaña? crecer. A ver, Ahí lleva una gran diferencia. Están hablando de López Obrador. Por no del eso. Verde. Lleva un gran tiempo haciendo campaña. No se puede comparar con los que llevan. Uy, ustedes tienen unos todo el poder cuantos meses. económico del Estado. Calma. Perdóname, pero es muy Uno no diferente. tiene la Estamos culpa hablando que no tengan del figuras tiempo en de sus partidos. campaña. La otra, no se vale Ustedes no engañar a la tienen gente. figuras, ¿verdad? Nadie tiene figuras. No, hay ustedes no dirigentes. tienen a nadie. ¿Cómo pueden? Ni en el Estado. Permíteme, ¿Cómo tienen a López Obrador y si se les enferma, qué van a hacer, cabrón? No hay nadie que los... A ver, si se enferma López Obrador, ¿quién lo va a sustituir? A ver, ese es el problema. Hay muchas figuras. ¿Quién va a No gobernar va a los haber uno. municipios? Martí Batres no friegue. Ah, bueno, entonces ya, ¿para qué me preguntas si ya te contestaste? O Martí Carlos Batres. Dimas. No, pues ya No, perdieron. inventes. Pueden René hablar de Bejarano. transparencia. Vean el equipo. Ya hablaron ahorita de Urrutia. ¿Qué pasa con Martín Batres, el de las ligas y tantas gentes que allí estuvieron, Bejaranos? A ver, Bejarano fue juzgado. No, pues Juzgado, bueno, juzgado, todos lo y vimos, fue por liberado. favor. Por eso, ¿y eso qué? ¿Cómo Ah, eso qué? ¿Cómo que sí? Yo no puedo Ah, bueno, decir que ojo. soy Si transparente. Bejarano estuviera en el PRD, sería Grabaron otra a su Nino Verde opinión. en un acto de corrupción Definitivamente. de millones de dólares. claro. Oye, y ahí oye, está el oye, esquema. no eran Lo han millones de acusado dólares. asesinato. ¿Qué pasó Porque con en el un tesorero? departamento de estos penthouse ¿Qué pasó que tienen con su en Cancún? tesorero cuando jugaba el dinero en Las Vegas? Ahí Aventaron están en el de su equipo. departamento a una modelo búlgara. Por eso, pero no porque el otro ¿Quién lo estaba haga. metido? Son de las fiestas que hacen Pero no el porque rey. el otro lo haga. No quiere decir. justifiques a tu Claro. gente. A ver, así no se Oye, entiende. Nino, Mira, de esto mira, está Ariel, cansado la gente, cálmate, porque de veras, Yo en me verdad, sentí nada a más que- Bejarano lo juzgaron. Lo Fue juzgaron. el procurador. Estuvo en la cárcel. Escucha. Por eso. Porque tú no sabes nada de tu partido. Fue el procurador Batis a suplicarle que si lo quería acompañar. Claro. Porque Nino, no es que está- tú describes Lo una llevó telenovela. Batis detenido. Claro. Y lo llevó no a la cárcel, a que ¿Por hiciera qué no verso. plasmas todo lo que tú sabes? ¿Por qué no lo plasmas? ¿Por qué no lo aterrizas? Oiga, Acabo a López Obrador. Oye, Nino, de esto está cansada la ¿Por gente. qué no lo dices si Nino, tienes tanta información? Mira, hablamos de Napito y se dice que es una mentira, que dicen. Que es Pero si es honrado, del honesto. PRD, entonces sí es verdad. Así Si es del PRI, sí es verdad. Y coincido con mi compañero, de esto está harta la gente. Yo ya me harté y tengo aquí menos de 2 horas con ellos. No podemos estar con Oye, descalificaciones. te digo nada una cosa. Oye, Oye, Nino. ¿qué hacer? Aquí Perdón. lo, No Yo sé ya no cuánto sé qué hacer. aquí lo importante sería ubicar. Permítame un segundo. Adelante. Nada más. Déjala hablar. Lo único que yo digo es, No, para nada. pues estamos Respeto. ante un proceso súper importante para nuestro país y en lugar de escuchar, si bien no una propuesta concreta de gobierno, porque ahora no podemos hacerlo, la verdad es que la discusión se torna muy sin sentido cuando solamente queremos enaltecer a una persona, cuando queremos que se le perdone cualquier cosa que pueda hacer incorrecta. no Si me viven en permites paz. terminar, con mucho gusto te escucho. No iba Pues Andrés Manuel les quita el sueño. Sí, es nos dedicamos honrado y a honesto, eso, lo queremos pues la todos. verdad es que es vacío el discurso. Realmente la discusión Pregúntame es por seria. quién voy a votar. ¿Por quién vas a No me votar? lo puedes preguntar porque te va a cancelar el INE. Tu nombre. Nuevamente quiero tomar la palabra porque me dijeron que iba a ser un debate, no una situación de reproches unos contra otros. Eso es la política, la que yo mencioné. No oigo propuestas, no oigo nada bueno, Estamos en sino que tiempo de nada más propuestas. querer cubrir las fechorías que hacen
sus personajes o sus representantes. Ya hasta me dieron ganas también de expresar lo que pasa en mi Atizapán, lo que yo vivo como ciudadano. El señor dice que a la militancia se le toma en cuenta. Yo llevo 20 años de militante en Atizapán de Zaragoza. Nosotros nos cobran una cuota para poder votar. Wow. ¿Sí? Oye, yo nunca la he pagado, y soy miembro activo de Atizapán de Zaragoza. No te han informado. Yo lo pagué y tengo el recibo. Espérame. Me cobraron 17,000 pesos para poder ejercer mi voto. Wow. Llegando al comité municipal para poder ejercer ese voto, me cerraron las puertas y no dejaron que votaran en Atizapán. ¿Quién fue? ¿Quién te pidió el dinero? En el comité municipal. ¿Quién te pidió el dinero? Tengo, si alguna vez me permiten, inclusive, yo tengo el recibo. No, es el momento, ahorita es el momento. Ay, no lo va a traer, no inventes. Otra. No, sí debe tenerlo presente. A ver, todo el mundo ha hablado de las fechorías, eso me encantó. Ya no hables de fechorías, de veras, Ariel, nosotros sabemos que eres una persona decente y honrada, igual que tu jefe. Yo creo que Martí Batres, otro no. Retomando, Nino. ¿Qué? Proyectos. No proyectos, ya, dejen las fechorías, ya. Claro, no, es que se va el tiempo. Ve lo que señala el ciudadano, Ve lo que señala el ciudadano. Sí. Que le piden dinero y se tiene el valor civil de decirlo con representantes del PAN. Pero no dice ni quién, no le demos por su lado. Está diciendo un ciudadano. Espérame, que los está diciendo. Espérame un momento, permíteme. Yo no creo que el señor esté mintiendo, ¿sí? Está levantando falsos. ¿No, verdad? Oye, Ariel. Denunció el señor. Agustín Guerrero. A ver, Nino. Agustín Guerrero le daba 10% de su salario a López Obrador, dicho por él. Si tú te presentas a un MP a declarar, metes a la cárcel a muchos políticos, Yo no sé por qué no lo has hecho. No, porque es un paso importante también para acabar. Me caes bien y no quisiera que tú sufrieras en la cárcel. Sí, no, retomando nuevamente, el comentario que yo participaba hace unos momentos es en ese sentido. Si el señor fue víctima, o él lo permitió, fue parte de un cohecho, o fue una cuestión fraudulenta. Pues es su problema, ¿no? Él no. Hace el compromiso de acompañarlo y de darle seguimiento a eso. Hace el seguimiento de verlo. Mira, te voy a ofrecer algo muy sencillo, me voy a comprometer en público. Sí me voy a acercar a él para poderlo orientar, acompañar y darle un seguimiento cabal a su situación. Porque lo correcto que no ha hecho, no lo mencionó, es yo denuncié a las personas o a la persona señalándola directamente que me pidió el dinero para poder Pero ya lo hizo, acompáñalo entonces, sí. Llévalo. Abril Luna. Órale. Adelante. Con nombre y firma, cara. Es más, si no, yo te acompaño para impugnar a ese candidato por lo que hizo. Yo te acompaño. Esperemos que no sea de Morena, porque si no... Terminando el programa, hacer tu contigo. Esperemos que no sea de Morena. Eres una chulada, eres una chulada. Esperemos que no sea de Morena. Lo está diciendo él que del PAN. Pero tú estabas hablando cuando te interrumpió abruptamente. Sin querer. Bueno, yo creo que hay que compartir precisamente lo que dice nuestra compañera del PRD. Dejemos la discusión. Creo que hoy la ciudadanía ya debe de analizar los perfiles. Tiene que ver precisamente la trayectoria. Los equipos también es muy importante. El profesionalismo, la seriedad, la honestidad que deben de tener cada uno de los candidatos. Y eso lo tenemos que visualizar a nivel municipal, a nivel estatal y obviamente también a nivel nacional. Hoy yo creo que la ciudadanía tiene esa gran responsabilidad de tratar de acabar con la corrupción, la compra de votos, vender su voluntad por un simple regalo que le puedan dar. Yo creo que es lo que tenemos que sensibilizar a la ciudadanía para que salga a ejercer su derecho de votar, salga con la libertad, sin que se sienta presionada y también dejando a un lado de lo que siempre ha votado, porque la familia dice que hay que votar, hay que ser obviamente más reflexivo, más analítico al momento de ejercer su voto. Fíjate que estaba viendo lo de los millennials, porque se dice que los millennials van a decidir y a determinar esta elección, pero si tú les preguntas a los millennials, les vale un soberano bolillo. ¿Y por qué no mencionas que de los jóvenes que tienen un nivel de estudios a nivel universitario, son los que están manejando una tendencia a favor de López Obrador?
¿Por qué no lo dicen? No es únicamente los millennials, también la gente con estudios. Pero no tiene esta... ¿Quieres que te haga un comentario, diputado? Y aquí hubo un compromiso entre tú y yo hace tiempo. Tú me dijiste, tú me comentaste, sí, no pude ver, no, en esa ocasión no fui requerida en el programa, pero tú aquí me dijiste que parte de tu 50% de salario lo donabas a una asociación civil, ¿es correcto? A una universidad. A una universidad, pero esa universidad se manejan a través de asociaciones civiles, ¿es correcto? Entonces tu donación fue hacia una asociación civil. ¿Tienes tus recibos de dónde estás dando a Morena ese dinero? No, no es a Morena. A ver, te explico. Mira, yo te voy a decir una cosa, no, pero déjame hablar. No, es que quieres desviar las cosas. Quiero que la ciudadanía sepa que por estatutos el 50% de todo lo que gane la gente que tiene cargos se tiene que donar hacia Morena. Y yo me puse a leer todos sus principios, su declaración, sus estatutos, y se dice que ese dinero, en ninguno de sus 10 principios de las dos partes, en ningún momento se dice que se debe de donar ese dinero para la educación o para universidades. Luego entonces Morena está infringiendo en sacar todo ese dinero y hacer un lavado tremendo por fuera. Si ojalá el INE hiciera una revisión y se diera cuenta que ese dinero debió de haber ingresado al partido de Morena, y ese dinero solamente por la ley de partidos se dice que ese recurso solamente deberá ser utilizado para las labores de activismo y las labores propias del partido. Luego entonces, yo lo he dicho muchas veces, Nino, y no está haciendo caso el INE. ¿Dónde está el INE que no hace una revisión de este partido? Incluso eso es para que se le cancele el registro de partido. Esther Tapia. Mira, qué lamentable que la compañera del PRI piense de esa manera. ¿En dónde está el INE? Eso es lo que quisiéramos saber todos en esta época electoral. Yo también. ¿En dónde está el Tribunal Electoral? Es lo que quisiéramos saber. Por pedir que esté presente el INE, hacer las cosas bien, me estás diciendo. Yo creo que no podemos estar arrebatándonos la voz. Yo he sido muy sensata y te he dejado expresarte, te pido lo mismo para mí. Y mira, y realmente ese es el problema, ¿no? Tú vas a las escuelas y hay escuelas que cuando llueve los niños prefieren salirse y quedarse afuera porque les llueve más adentro que afuera, ¿eh? Sí. Que no tienen piso, que no tienen bancas, y sin embargo los diputados en época electoral, los del PRI, siempre llegan a ofrecer y ofertar. Qué feo que ahorita ella piense que el dinero... Digo, y la verdad hay que reconocer, si esa parte lo hace Morena, pues está bien, es precisamente lo que quiere la gente, que reconozcamos lo bueno de los demás partidos, que reconozcamos lo bueno de la política y no nada más nos la pasemos criticando. Pero desafortunadamente las escuelas en el Estado de México tienen que depender de las asociaciones de padres de familia y los directores malversan esos recursos porque en lugar de meterlos a la escuela después de que todavía hacen un esfuerzo, todavía se les roban el dinero. Y tú llegas a la Contraloría, llámese del CEYEM o llámese el gobierno del Estado, y así como vas a acompañar al señor, yo te pediría que me acompañaras, a ver si como tú eres del PRI nos hacen caso, ¿verdad? Y entonces podemos poner las denuncias de diversos directores que se quedan con los dineros. Y es importante. ¿Y cómo le hacemos entonces para que los niños tengan condiciones buenas o por lo menos regulares para que tengan estudio? Y yo me pregunto, con esta reforma educativa, en lugar de tener satanizados a los maestros, ¿por qué no meten el sistema de lectura rápida en las escuelas? Eso sería un gran avance. Tú ahorita ves a jóvenes de universidad y hay muchos que lamentablemente deletrean todavía, porque es la forma en la que les enseñan en las escuelas. Mira, a mí sabes que me preocupa mucho de lo que acabas de decir, que yo cada vez que escucho sobre esta reforma educativa, dicen que López Obrador la terminaría. No, yo creo que ya la terminó Aurelio Nuño. Aurelio Nuño nunca debió haber dejado ese cargo, y menos en manos de Otto Granados, que pues lo único que hará es concluir el sexenio, y concluir el sexenio no es concluir ni darle seguimiento a una reforma educativa que era tan importante y que no era una reforma laboral, quiero pensar. Entonces, la gente, yo creo que eso también le molesta. Y es correcto, y mira, fíjate lo perverso de los medios de comunicación oficiales. Resulta, si tú lees el artículo tercero, el párrafo tercero del artículo tercero constitucional, ¿qué dice? Que realmente va la reforma, precisamente que el Estado es el que tendrá que hacerse cargo de todo y debe de garantizar la educación. Laicidad y todo eso, ya lo vi. Y no nada más la laicidad, sino una mejoría en la calidad educativa. Y no vemos esa mejoría. Llegamos a las escuelas y tú ves en las primarias, aunque les alarguen el tiempo precisamente para que las mamás puedan trabajar
trabajar y los hijos salgan a las 5 de la tarde. Ha sido un negocio en las techumbres por parte del gobierno del Estado de México, en todas las primarias, en donde los dineros se los roban y los niños les dan, bueno, has visto los videos en donde pasan al niño tomándose la fotografía y se la regresa y le da la torta y la comida al de atrás. Le toman la fotografía y se la van dando de atrás y entonces no, realmente el dinero no llega para los menores. ¿Así de difícil es la cosa? Así es. Imagínate que criticar en programa nacional que haya universidades con salarios de políticos, vean la desconexión que tienen de la realidad política. No solamente es el dinero de los que ocupan un cargo, también es dinero del partido y se deposita directamente en las cuentas de las universidades y sí dicen los estatutos. Yo aprobé ese estatutos en el primer Congreso Nacional de Morena donde se desprende del 50% porque queremos acabar con un sistema de gobierno inútil, ¿no? Carísimo y una democracia inútil e inútil. O sea, si ganan van a tener otra secretaría y quiere participar, por alusión, quiero decirte que no hice el comentario porque esté en contra de la educación, al contrario. Si algo necesita nuestra patria es gente educada. Si para algo necesitamos salir adelante es gente educada. Apostarle a la educación. Y apostarle a la educación. ¿Sabes por qué lo dije, Nino? Y siendo gobierno. Porque estas universidades, querida amiga, no sé tu nombre, pero quiero decirte una cosa, Esther. Estas universidades tienen el 4% de titulación. Nos cuestan más de 100 millones y cada las oficiales alumno. Permíteme. Liliana, te pregunto no, permíteme. No se puede tomar una bandera de decir a los jóvenes, yo estoy con ustedes y les pongo universidades cuando la calidad educativa es de lo más bajo en estas universidades. A ver, es que el tema no es criticar eso, el tema es cómo le hacemos para elevarlo. Por eso, pero ese es el problema. El problema no es que lo hagan los de Morena o lo haga el PRI. Como tú me dijiste hace rato, el problema es que no hacemos propuestas para mejorar. Es que vas otra vez a denostar y nos estás regresando. Ya habíamos mejorado un poquito. Una por una. Es que no podemos defender lo indefendible. Te estoy hablando que estas universidades, entran los chicos a estas universidades para que sepa la ciudadanía, entran los chicos a estas universidades y ni siquiera tienen el registro oficial de la SEP, estas universidades. A ver, Liliana. ¿Qué dijo la directora de todas estas universidades? Dijo, bueno, pues cuando terminen, si no, pues se van por el examen de Coneval. O sea, ¿qué les pasa? No, Liliana, no digas... La verdad es verdad. O sea, el que afirma tiene que probar. Permíteme. El que afirma tiene que probar. Yo creo que la garantía constitucional al derecho a la educación es transparente y es claro, y no tiene color, no tiene partido. Así es, por supuesto. Yo creo que esa diferencia podemos hacerla una alianza que pueda servir para realmente darle lo que la gente necesita, la juventud. Por supuesto. Nosotros vamos de salida y hay algo que me llama la atención. ¿Por qué resulta que cada sexenio o cada trienio la política es cíclica y no vemos caras nuevas, vemos a las mismas personas nada más rotando los cargos? ¿Por qué? O rotando partidos. Yo creo que es una reflexión, no voy a hablar más al respecto, pero lo dejo en la reflexión. Yo pienso que, ¿sabes qué pienso? Que hemos olvidado la educación, pero por muchísimos sexenios. Así es. La educación, ponemos al secretario de Educación que sea cuate del presidente en turno, o la cuata del presidente en turno, o que llegue una Elba Ester y se quede con todo lo que es la educación. Entonces, eso no se vale. Y si tú observas, no hemos siquiera actualizado nuestro sistema como el de los españoles. Los españoles tienen un sistema educal que lo actualizan cada 5 años en el propio idioma nuestro. No necesitamos ir a los Estados Unidos para traernos el de los 5 steps porque está en inglés. Pero no lo hacemos. Estamos apostándole a la memoria, igual que cuando tú eras chico y cuando yo era chico. Pero mira, si invertimos en es verdad lo que dices, y hay algo importante. Históricamente, a la persona que se le atribuye un reconocimiento a la educación es a Lázaro Cárdenas del Río, creador del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente puede haber muchas intenciones, pero no hay nada creado de forma objetiva y real, sustentable. Yo creo que si vamos a participar de algún comentario para bien o para mal, tiene que ser enfocado a la sociedad, a la juventud, que es la que necesita esa preparación. Nino, parece que está en campaña, Nino. No es proselitismo, Nino, no es proselitismo. Es que así lo ve todo el PRI. Estoy en el uso de la voz, por favor.
Yo creo que aquí lo trascendente realmente es no ver para nosotros, sino ver para las futuras generaciones, Nino. Y no es proselitismo. Yo rescato el comentario que acaba de hacer el compañero, porque yo desconocía el tema de lo de las universidades y cómo está. Yo creo, o haría la invitación ahí de que se pudiera hacer público, porque como bien dice mi compañera, no es un tema partidario. La educación es el eje central de nuestra nación y no podemos escatimar ahí en temas banales o de egocentrismos, ¿no? Pues si alguien lo está haciendo se reconoce, aunque es cierto, le corresponde al Estado finalmente, y yo ahí rescato la parte de la que estábamos hablando de los jóvenes, porque pues es a donde tenemos que ir, es a donde tenemos que dirigirnos, y creo que independientemente de nuestras filiaciones políticas, pues llegamos a la misma coincidencia. Tenemos esa responsabilidad con la sociedad mexicana y en eso estamos en deuda. Es para lo que tenemos que estar trabajando. Mira, hemos tenido 2 secretarios de Educación de Morena, aunque se enojen los de Morena. Uno se llama Manuel Bartlett. Claro. Estuvo de secretario de Educación y no sabía ni papa de eso. Y después pusieron a Esteban Moctezuma, que ahora ya es de Morena, en lugar de Zedillo. Zedillo era el secretario de Educación, pero el que hacía la labor y el trabajo era Esteban Moctezuma. Entonces le hemos dejado la Secretaría de Educación a quien sea. En el tiempo de Fox, el cuate no sé cómo se apellidaba, el que era el secretario de Educación, se iba los viernes a Monterrey a ver a su familia y se regresaba los lunes, y era el secretario de Educación. Y tú decías, ¿qué la Secretaría de Educación tiene semana inglesa? Pero mira, Nino, aquí hay algo que a mí sí me parece muy lamentable, que se critique sin conocimiento y sin sustento. Lo que debiera ser una obligación del gobierno, hoy estamos nosotros no supliendo al gobierno, estamos aportando y contribuyendo. Yo me siento orgulloso de donar el 50%, más allá de lo que dice el estatuto, el artículo 67 para ser exactos. Claro. De que se tiene, el partido se sostiene, es el de finanzas, el partido no de del capítulo, sí, de finanzas. Ay. El partido se sostiene de las aportaciones de su militancia, salvo casos donde se encuentre en pobreza o desempleado. Pero nosotros no estamos asumiendo ese compromiso con el partido, lo estamos asumiendo con jóvenes que son rechazados de la UNAM, del Politécnico, de la UAM, de todas las universidades públicas, en las cuales mediante un examen de ingreso son rechazados cuando el gobierno está obligado a proporcionar esta educación. Espérame, pero no son... es que ya estamos en tiempos. Quiero pensar que el comentario que hizo Liliana iba enfocado sobre la transparencia de esos recursos. Quiero pensar que y que no tienen una educación de calidad. Esa es la situación. Esa es la burla. Esa parte yo creo que sí. Qué bárbaro. Yo creo que se confundió aquí el comentario. Conocer, de verdad. Tal vez el comentario iba en ese sentido. No defiendo en absoluto, pero yo así lo entendí. Por cuanto hace al tema educativo, bien hablas tú de que le corresponde la obligación del Estado. Pero tú me podrías responder a qué nivel habla esa obligación. Pues nada más y nada menos superior. Que no. Entonces es una tarea que también tiene que ser parte de que en la Cámara de Diputados o la siguiente legislatura, o esta antes de que termine, precisamente se haga un proyecto de reforma para que precisamente la obligatoriedad de la educación se vaya hasta la universidad. Oigan, hemos reprobado matemáticas, punto. Ya. O sea, no podemos avanzar porque hemos reprobado matemáticas en ese país. Bueno, leer, así tampoco. Oye, ya nos vamos. Esther Tapia, PRD, conclusión, comentario final, Estado de México. Claro que sí, pues miren, ahorita tenemos la oportunidad precisamente de que no haya una cámara local a modo de Alfredo del Mazo. Tenemos la oportunidad precisamente de que los diputados puedan llegar a consensos en donde cambiemos esta etapa. Entre lo que es educación y salud se va la mayor parte de los recursos. Más de 200,000 millones de pesos al año tiene el gobierno del Estado de México y lo único que han hecho es utilizarlos de forma electorera. Es lamentable que digan que no hay educación, claro, ni en las que tienen los reconocimientos oficiales. Ya está la Universidad de Insurgentes y la Mexicana y otro tipo de universidades que tienen el registro, pero que tampoco tienen el nivel. Entonces, dejémonos de eso y vámonos con diputados que no sean del PRI, ni un voto más al PRI, y vámonos precisamente para que haya una Cámara Acabas de que no tenga infringir la nada ley que ver electoral.
que no tenga nada que ver. Acabas de infringir la ley electoral. Que me sancionen. Qué bueno. Que no tenga nada que ver con el gobernador a efecto de que realmente podamos hacer las cosas de otra manera. Bueno, los de Morena están felices con su comentario. Bienvenida, ya te están diciendo. Ariel Juárez, Morena. Yo tampoco me iría, yo tampoco. No, definitivamente Está no. bien, yo no mantengo ese esquema. Creo que tienen esa libertad de decidir dónde quieren estar y es respetable. Yo creo que gran parte de lo que hoy en día está adoleciendo el Estado de México es el que no se ha atendido la desigualdad. Y esa desigualdad parte por programas como el del salario rosa, porque el día de hoy las señoras decían, qué tonta fui porque no sabía que este programa iba a estar condicionado a que yo estuviera en una condición de pobreza. Ahora el gobierno me va a escatimar a mí lo que prometió Alfredo del Mazo en campaña, porque no estoy en un nivel de pobreza. ¿Cuál es ese nivel de pobreza? Si tu casa no tiene piso firme, entonces no estás en condición de pobreza. Fíjate nada más qué falacia y qué engaño tan grande. Por eso a la gente hay que decirle que se fije bien qué gobierno es el que elige, que este tipo de artimañas que utiliza el PRI, que ha utilizado Alfredo del Mazo para llegar ahora a esta gobernatura y que lamentablemente hoy está saliendo a flote las verdaderas intenciones de un gobernador que ha sido incapaz para detener feminicidios, ha sido incapaz para detener toda la violencia que se vive en transporte público, en las calles, la inseguridad, la falta de calidad educativa en los planteles educativos porque se sigue cobrando una cuota. Entonces, no es posible que Alfredo del Mazo se conduzca de esta manera. Ese salario rosa tiene que ser en los términos que lo prometieron, Liliana. Tiene que ser para todas las amas de casa y tiene que ser mensual. Oigan, el PRD también no cumplió. Cuando lo de los adultos mayores, el señor López Obrador, en ese entonces era perredista, dijo que el señor Slim no tenía derecho a ese salario de los adultos mayores. Yo creo que, bueno... Es que él era universal. No había por qué quitarlo. No había renunciado. Él fue el que dijo que no tenía derecho y entonces el otro no le quedó de otra más que decir, está bien, yo ni lo necesitaba. Pero para que veas que los perredistas son perversos. Tú tienes razón. Qué fuerte. Jorge Acosta, Partido Acción Nacional. En un inicio comenté que el problema principal del Estado de México ronda en la deuda pública, pero principalmente también en la mala aplicación de esos programas, porque habrá que ver que los programas que son de primera necesidad a veces aplican en lugares o con personas que realmente no lo necesitan. Esa es una situación que, y lo digo con absoluto respeto, es un modelo que también buscan los compañeros de Morena con las propuestas de su candidato de decir, bueno, reduzco impuestos, pero aumento subsidios. Obviamente esa parte no la compartimos nosotros en el Partido Acción Nacional y por ende ese hartazgo de la ciudadanía de pensar, votar por el menos malo. Ojalá cambie eso. Gracias, José Benítez, Morena. Sí, la concepción que se tiene del Estado de México eminentemente es urbana, pero territorialmente el Estado de México es muy rural. La complejidad de este Estado y los gobiernos que practican una democracia asistida tienen a los ciudadanos del Estado de México en un nivel de participación política distinta al de la Ciudad de México, por ejemplo. Clara fue la lección para el PRI en el 2017, que tuvieron que inflar los padrones en estos famosos 5 distritos del fraude, donde curiosamente vota más del 78-79% de la población. No le iban a quitar a la mala. Pero eso se lo hicieron en el 2012, ¿qué no se dio cuenta? En el 2012 le hicieron la misma trampa. Claro, pero de ahí mismo hay que hacer el juicio crítico de cómo están funcionando. Pero es que se hubiera previsto. No hay justicia, pero afortunadamente no, se hubiera previsto. En el 2018 la ciudadanía va a salir a votar y la ciudadanía tiene una conexión profunda con Andrés Manuel López Obrador y con los valores de Morena porque se han descompuesto los demás no te va a dar partidos. Trabajo, ¿eh? Morena es un ente abstracto, no lo es, pero hoy la discusión de esta mesa tornó en encargos, en ir en lo mediano de la discusión y de fondo no hay ningún planteamiento. Nosotros estamos planteando sacar a los jóvenes de este país de las filas del narcotráfico. Entonces es muy importante que el 2018, que es la única ventana que este sistema político nos da para participar, le arrebatemos el poder. ¿A quién?
a Peña, al régimen. Ay, a es que me habías espantado. Eso de arrebatar, dijo. Sí, así como que sonaste muy arrebatado, ¿eh? Muy arrebatado. La política. Susana García, PRD, perdón, Miguel Aranzola, Partido Acción Nacional. Sí, gracias, Nino. Yo agradecerte la oportunidad y el espacio de platicar y debatir con mis compañeros partidistas. Yo creo que la política no radica en un solo grupo de personas, sino radica en la sociedad, en la interacción. Juventud, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, de forma incluyente. La democracia, sin perderla de vista, debe residir en el pueblo. El Estado de México es rescatable en una interacción entre la sociedad y la gente que participamos en la política. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Susana García, PRD. Conclusión, Susana. Nino, en un México actual en el que el 98% de los delitos quedan impunes, que es lo que más lacera a nuestra sociedad, en un México tan necesitado de justicia, tan lastimado por el hambre, los gobiernos no se hacen solos. No solamente es una persona el malo del cuento. Los gobiernos se construyen desde el momento en el que hacemos propuestas para quién los va a encabezar, no solamente es a nivel federal o estatal, desde los municipios. Yo creo que los partidos políticos, además de hacer propuestas para la ciudadanía, tenemos la responsabilidad histórica de hacer las mejores propuestas para quienes van a encabezar esos gobiernos, escuchar a la ciudadanía, porque no podemos poner a una persona de dudosas mañas, por así decirlo, y no escuchar que la gente nos lo está diciendo, claro, hacer como que no pasa nada. Tenemos esta responsabilidad y además de eso, pues yo invito a la ciudadanía a que se informe. Es bien cierto, tenemos que revisar todos los perfiles de estas personas que van a estar al frente, pero no solamente dejarlos ahí a que ejecuten su cargo, estar al pendiente, estar revisando, constantemente auditando. Tal vez no tengamos el conocimiento exacto para hacerlo, pero sí podemos estar viendo cómo se dirige y cómo crecen cada uno de nuestros municipios y nuestros estados. Muy bien, muchas gracias. Liliana González, PRI. Conclusión. Nino, querido, muchas gracias. Un saludo a toda la gente que está con nosotros, a la ciudadanía a nivel nacional. El comentario que quiero decir es que en el Estado de México casi el 40% lo gobiernan otros partidos, que no se olviden de esto. Lo malo de tener la lengua tan larga y la cola tan larga es que todos los políticos de todos los partidos se enredan solos. Es importante que la ciudadanía esté informada, esté participando. Algo que aquí quiero comentarles a mi gente del Estado de México es que Morena, ¿para qué quiere el voto? La gente ha votado por Morena en el Estado de México y la gente, los diputados que más faltan en el Congreso son los de Morena. Entonces, la gente les da la confianza, les da estar ahí y son los que no están y no legislan para nada. Pero es muy bonito venirse a parar aquí, gritar y decir que todo está malo, como lo han hecho. Nuestra patria merece mejor futuro, merecemos ciudadanos informados, merece la ciudadanía que todos los políticos hagamos ese compromiso de estar al pendiente y de lo que prometemos se cumpla. Ya basta de esas falacias, de esas cuestiones que nada más quieren engañar a la ciudadanía, y cuando a veces van a ver a todos ustedes, a todos los ciudadanos, a veces les hacen promesas que ni siquiera dentro de sus facultades, ya sea como diputados, ya sea como alcaldes, ni siquiera tienen esa facultad de hacerlo. Entonces es importante que la gente que participa y todos los ciudadanos estén al pendiente de esto. Y bueno, yo les puedo decir, Texcoco no es diferente. Texcoco fue gobernado por ese partido que tanto dice y habla del cambio verdadero, y la verdad es que les pedían el diezmo y les pedían muchas cosas más. Yo veo mucho aquí que se preocupan por hablar jóvenes. ¿Por qué? Porque nada más les implican votos. Es el momento en que todos los políticos también veamos por el futuro y el presente de nuestros niños. Nino, es muy importante esto. Estamos dejando de lado a los niños y no nos importa. ¿Qué está pasando? Tenemos en la ciudadanía a un niño que de 12 años en estado alcohólico va y maneja y se matan otros niños. ¿Dónde están esos padres? ¿Dónde está nuestro compromiso como padres y como ciudadanía? Es muy fácil criticar hacia este lado, hacia el político, que todos somos rateros, que todo esto y que todo el otro. Pero esto ya es un compromiso tanto de ciudadanía como de política. Y ojalá que todas las propuestas no se queden en
en buenos deseos, sino que realmente incidan en las políticas públicas y que ya dejen de nada más ir a levantar el dedito y que hagan ese compromiso. Muchas gracias, Pedro Rodríguez, Partido Verde Ecologista. ¿Cómo ves todo esto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer o cómo debemos de salir de todo este embrollo que estamos conformando nosotros los mexicanos? Bueno, Nino, como le decía en un principio, yo creo que estamos en la puerta de un proceso muy importante y coincido en la crítica que se hacía si estamos mal en educación, mal en seguridad. Y yo creo que hoy eso nos tiene que dejar como mensaje que tenemos que buscar gente más capacitada, más preparada, que tenga el perfil adecuado para cada puesto, dejar de ocupar a la gente porque es nuestro amigo, porque es nuestro compadre, porque ha estado cerca de mí durante muchos años. Hoy yo creo que el país no merece eso. Y creo que en este proceso electoral que está por venir no debemos de aplicar eso de que el pueblo tiene el gobierno que se merece. Hoy hay que invitar a toda la ciudadanía a salir a votar, a ejercer su derecho de votar y obviamente elegir a los mejores candidatos, la mejor opción, analizar al candidato, analizar el equipo que lo rodea, ver el perfil y ojalá que el que resulte electo haga una buena selección del equipo con el cual va a gobernar. Yo creo que buena parte o el fracaso de un presidente de la República, gobernador o presidente municipal, depende mucho del equipo que se rodee. Si es gente honesta, gente capaz, que conozca del tema, que no estemos improvisando en que un funcionario pase de la Secretaría de Hacienda a otro puesto. No, oye, se necesita que realmente la gente conozca, porque realmente el periodo de gestión es muy reducido y si llegan sin conocer, es muy difícil que puedan dar resultado. Yo invito a la ciudadanía que salga, que participe, que se entere y que obviamente los jóvenes, los adultos, los de la tercera edad también que salgan obviamente a participar en esta elección. Yo creo, gracias Pedro, yo creo que lo que acaba de decir Pedro es muy cierto. Recordemos eso de la famosa lealtad, bueno, aunque sea ignorante, pero es leal. O las cuotas y los cuates. Si va usted a la Suprema Corte de Justicia es la cuota y los cuates. Va usted al INE es las cuotas y los cuates. Va usted al INAI las cuotas y los cuates. Como que hemos caminado en reversa, como que hemos circulado en reversa. Pero algo que a mí me irrita mucho es lo que estaba mencionando ahorita Pedro, los cambios. ¿Cuántos secretarios de Educación? ¿Cuántos procuradores generales de la República? ¿Cuántos secretarios de Gobernación? O sea, como que sale uno y entra otro y empieza con borrón y cuenta nueva y trae a su equipo y su equipo se tiene que incorporar e integrar con los otros equipos y entonces como que nos atoramos, como que no avanzamos, como que quedamos paralizados y máxime cuando tenemos un año electoral, un año que representa mucho para los mexicanos porque siempre estamos como hablando y comentando y discutiendo del Telecán. Si nos dan el Telecán, si no nos dan el Telecán, no necesitamos el Telecán, necesitamos a los mexicanos. Es lo que requerimos, es lo que necesitamos. Ya tenemos muchas actividades que podemos desarrollar en el TPP, ya se demostró, y Ildefonso Guajardo, que es un magnífico secretario de Economía, dijo, si se cierra esta puerta tenemos abierta la otra puerta. Entonces, yo creo que hay mucho por delante, pero el problema que tenemos nosotros o que estamos teniendo nosotros es que no creemos en el árbitro, que es el INE, no creemos en las elecciones, no creemos en las encuestas, no creemos absolutamente nada y lo peor de todo esto es que los votos se compran y cuando se compran los votos pues ganan mejor. Muchas gracias, 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 muchas gracias. Ahora sí vamos a empezar, vamos a platicar ahora sí sobre el Estado de México, porque vinieron a hablar de la República Mexicana, porque esto es a nivel nacional, pero parece que se les olvidó el Estado de México. Buenas tardes, buenas noches, qué buenas tardes, buenas noches, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Me despido de usted, mi nombre es Nino Canún.